El capítulo comienza con la comprensión de que este dominio era una guerra a gran escala, e Hiram se pregunta si ellos también tendrán que luchar. En realidad, le parece divertido mientras el MC la observa a través de la ventana del sistema. Alguien de uno de los ejércitos grita que los detengan con todo lo que tienen mientras los soldados gritan que carguen. Esta era la guerra otomana. La única pregunta es cuál, ya que ese imperio libró al menos 5 guerras contra diferentes países. El bando defensor grita que no pueden permitirse perder o los enemigos romperán sus murallas. Varios soldados estaban enfrascados en la batalla, y la masacre era inevitable. La mente del MC vuelve a su pasado una vez más, haciéndole recordar a gente corriendo desesperada, aterrorizada de ser eliminada. En su pasado, todo lo que podía hacer era observar lo que estaba sucediendo, incapaz de tomar ninguna medida. Cerró los ojos tratando de volver al presente y no dejarse perder en esos pensamientos. Concentrado una vez más, pensó que no dejaría que eso volviera a suceder. Esta era una promesa para sí mismo. Volvemos una semana atrás en el tiempo a la sede de Celestial Body Incorporated. El cajero que lo había contratado estaba explicando cómo funcionaría la ceremonia para todos los nuevos cajeros. La mayoría de ellos eran todavía pequeños orbes blancos, pero estaban confundidos porque la ceremonia tendría lugar al unísono con los espíritus divinos. El maestro de ceremonias en forma humana escuchó atentamente las instrucciones del cajero con cabeza de ciervo, quien dijo que en realidad no se reunirían con los espíritus. Ya estaban en un gran salón lleno de comida, mientras que muchos de los pequeños cajeros de trabajo disfrutaban del festín. Eubeon estaba de pie en una esquina, inmóvil y observando con solo una copa de vino en la mano. Todavía tenía curiosidad por cómo había logrado entrar en esa empresa. Era una de las 3 organizaciones de cajeros más grandes del universo. Era sorprendente que estuviera allí ese día. Mirando por la ventana, se podía ver una gigantesca isla flotando en el espacio como una metrópolis. Alguien le preguntó al MC qué estaba haciendo allí, así que Junian miró hacia abajo. Un cajero orbe con cuernos preguntó por qué no estaba disfrutando de la fiesta como los otros recién llegados, pero el MC estaba más interesado en sus cuernos. Unión respondió que no estaba interesado, lo que irritó al otro cajero, quien le dijo que no actuara como si fuera mejor que todos los demás. El MC trató de decir que no pensaba que fuera mejor que nadie, pero el orbe interrumpió y dijo que lo superaría pronto. Entonces se fue. Le pareció interesante el orbe con cuernos, pero entonces otro grupo entró en el salón y varias figuras diferentes aparecieron juntas. Eran de otro departamento de Celestial Body Incorporated y estaban allí para conocer a los recién llegados. Podían seguir disfrutando de la fiesta. Oculto de ellos, el MC se dio cuenta de que en realidad estaban allí para evaluar el desempeño de los nuevos reclutas en sus primeras misiones e intentar reclutarlos. Su objetivo era claro, tomar a los mejores entre los recién llegados y llevarlos a sus departamentos. Ese lugar se había convertido en un campo de batalla de reclutadores. Pensando en lo problemático que sería quedar atrapado en medio de ese lío, el MC planeó irse. Desafortunadamente, fue visto por uno de sus superiores como el recién llegado que se había transformado en el momento en que reencarnó. Varios reclutadores se reunieron a su alrededor, tratando de reclutarlo en sus departamentos, y esto puso muy nervioso al MC. Dijo que apreciaba toda la atención, pero estaba pensando en cómo podía escapar de allí. En su campo de visión, apareció una persona diferente, alguien que no parecía interesado en él, y eso le dio una idea. Se alejó de los reclutadores y comenzó a hablar con esa figura negra y verde, diciendo que debería haberle advertido que estaría allí. El hombre parecía confundido, pero el MC continuó con su pequeño acto, esperando que entendiera y siguiera el juego. El hombre rápidamente pareció comprender lo que el MC estaba tratando de hacer y se unió, lo que hizo muy feliz a Yujin. Comenzó a sacar al hombre de la habitación, diciendo que podían hablar en otro lugar, y los reclutadores asumieron que ya había sido reclutado. No parecían reconocer al hombre, pero eso no importaba. Afuera, el MC le agradeció por ayudarlo a escapar. El cajero oscuro no mostró ninguna reacción ni dijo nada, lo que hizo que el MC se preguntara si realmente tenía la intención de permanecer en silencio. Algo extraño. Decidiendo no esperar una respuesta, el MC le dio la espalda y dijo que tenía que irse. Debe estar ocupado con otras cosas también. Antes de que Ibingon pudiera desaparecer, el hombre dijo que había sido muy divertido. El MC inmediatamente dejó de caminar. El hombre dijo que se había asegurado de que nadie pudiera detectarlo. Entonces, ¿cómo había logrado el MC ver a través de su disfraz? Nervioso, el MC preguntó qué quería decir con eso. Mirando hacia atrás,
vimos que el aura del hombre era completamente diferente y bastante aterradora con una serpiente verde gigante detrás de él. Eso era muy malo. El protagonista se dio cuenta de que ese hombre era extremadamente peligroso. Sin mostrar miedo, el MC preguntó qué quería, pero el hombre dijo que solo tenía curiosidad. No tenía intención de dañar al MC, todavía no. Pregunta si Jun va a responder a su pregunta. ¿Cómo pudo ver al hombre? El chico dice que en realidad no lo vio, solo vio un libro flotando entre todos los cajeros. Al notar un libro oscuro volando en el aire y enfocándose en él, el MC pudo ver al hombre que era dueño del libro. Ionian explica que esta era su habilidad, mientras que un humo negro se cernía muy cerca de él como si pudiera sofocarlo allí mismo. El hombre siente curiosidad, y el MC explica que tiene buen ojo y puede ver cosas que otros no pueden, y eso también se aplicaba a él. Al principio estaba un poco inseguro, pero cuando miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie más había notado al hombre, dice que no pudo negarlo. Jo Jeon dice que es la verdad. Era diferente de los otros narradores. El hombre se ríe y dice que definitivamente se había dado cuenta de eso. En cualquier caso, el MC se disculpa por hablarle tan repentinamente, y el hombre pregunta si eso es realmente todo. Dando palmadas y sonriendo de una manera espeluznante, dice que fue el destino que se conocieran y le propone una apuesta al MC. Pregunta qué tipo de apuesta, y el hombre dice que es simple. Solo tiene que adivinar quién es, y si acierta, será recompensado por ello. El MC pregunta qué pasa si se equivoca. El hombre dice que tendrá que asumir la responsabilidad de interrumpir su entretenimiento. Tomando el libro de encima de la cabeza del hombre, acepta la apuesta, incluso sabiendo que el hombre confiaba en que adivinaría mal. El MC intenta abrir el libro, pero no tiene la fuerza para hacerlo, lo que lo pone muy nervioso. Eso significaba que el hombre era tan poderoso que ni siquiera él podía leer su libro. No podía actuar más allá de su nivel, pero recuerda lo que dijo el narrador al principio, que los espíritus divinos también estarían allí. Sabiendo que los espíritus divinos estaban presentes, pero no en la misma habitación que los narradores, asume que el hombre debe ser una de las 5 grandes fuerzas divinas. El cielo del Edén es en Soigner de Asgard, Octot de Hermópolis y el Panteón Olímpico. Y más allá de ellos, todavía estaba Pandemonium, donde residían las historias de más alto rango. A juzgar por su energía siniestra, el extraño diseño del libro y la portada con una serpiente de 3 cabezas, no había duda. El MC entonces dice que él es la serpiente que corrompe, el dragón rojo que arde, el que estaba más cerca de la luz y cayó en la oscuridad. El hombre que está frente a él era el espíritu divino de primera generación de Pandemonium, Satanás. Luego suelta una risa seca. Emocionado, dice que el MC adivinó correctamente quién era. No esperaba que el chico lo descubriera y comienza a aplaudir. Joan pregunta si ahora va a ser perdonado. Satanás dice que eso era parcialmente una broma, para ser honesto, pero el MC lo había sorprendido. Tendría más sentido castigarse a sí mismo y castigar al MC. El chico no cree eso. Piensa que ese monstruo lo habría castigado de alguna manera si hubiera perdido. Era un hombre de palabra. Satanás entonces dice que en cualquier caso, él perdió y debe cumplir su promesa. Piensa por un momento y tiene una idea. Sabía que el MC pronto crearía su biblioteca, y el MC confirma que lo haría. Entonces hace la siguiente propuesta. Él será el patrocinador de su biblioteca y pregunta qué piensa el MC de eso. Joan comienza a sopesar la posibilidad. Obtener un patrocinio de un espíritu tan poderoso era una oportunidad única en la vida. Satanás entonces extiende su mano para estrechar al protagonista, quien entiende que esto nunca volvería a suceder. Si toma esa mano, no habría vuelta atrás, pero ya parecía haber decidido lo que haría y extiende su mano para estrechar la suya. Todavía estaba nervioso. ¿Estaría realmente bien formar esta sociedad? En el siguiente instante, toma su decisión y disculpándose dice que tendrá que rechazar la oferta. El espíritu divino no parece complacido, pero simplemente pregunta por qué quiere rechazar su oferta. Junian dice que su patrocinio ayudaría a la biblioteca, pero también le haría perder su libertad, y tenía miedo de dañar a la multitud del Edén. Satanás entonces dice que entiende su preocupación, pero pregunta si todavía no sería un beneficio para él. El NC dice que no es suficiente para él, y esa respuesta despierta la curiosidad de Satanás. Dice que los espíritus de Pandemonium son increíbles, especialmente él. Era uno de los 7 ejecutivos, y eso hace que el MC quiera trabajar con ellos, pero había algo más. En el momento en que hiciera una sociedad con él, el MC solo podría contar historias de Pandemonium, y la autoridad sobre su biblioteca pertenecería a Satanás.
Julian creía en las infinitas posibilidades de las historias que podía mostrar en su biblioteca. El camino que debía seguir era diferente. Esa fue la razón por la que el protagonista quería rechazar la oferta de Satanás. Quería seguir su propio camino. Eubeon dijo que esperaba que pudiera entenderlo, pero Satanás soltó un suspiro desdeñoso, interrumpiendo al MC a mitad de la frase. En el siguiente momento, el espíritu divino comenzó a reír a carcajadas, encontrando asombroso que tuviera ambiciones mayores que las del propio Pandemonium. El chico se puso nervioso tratando de decir que no era así en absoluto, pero Satanás le dijo que no se preocupara. Lo estaba alabando porque tenía razón. En el momento en que aceptara el patrocinio de Satanás, la biblioteca del MC pertenecería a Pandemonium, lo que le obligaría a renunciar a su propio potencial. Satanás quedó impresionado de que estuviera rechazando el camino fácil, lo que parecía una tontería, pero era una clase de tontería que le llamó la atención. Dijo que terminaría la conversación ahí. No era lo suficientemente ambicioso como para obligar a nadie a nada. El MC preguntó si eso significaba que se había rendido. Satanás respondió que no estaba seguro. De hecho, parecía que lo había vuelto aún más codicioso por obligarlo a quedarse. El MC se puso nervioso ante esa respuesta. En el siguiente instante, era como si el chico fuera solo un pequeño juguete en las manos de Satanás mientras hacía su oferta una vez más. Julian respondió que quería las donaciones de los espíritus divinos, pero no a través de tal acuerdo. Satanás dijo que era arrogante, pero que no lo castigaría por eso. Mientras se marchaba, dijo que no estaría bien dejar que el chico se marchara con las manos vacías después de ganar la apuesta. Como había salido victorioso, pronto recibiría un regalo de él. Estaba realmente feliz de haber conocido al protagonista ese día. Antes de desaparecer por completo, sus últimas palabras fueron que visitaría la biblioteca del MC en un futuro próximo. VM todavía estaba conmocionado por todo lo que acababa de suceder, y miró la ventana de su sistema preguntándose cuánto tiempo había pasado. Todavía tenía que escapar de los otros narradores, así que se fue y encontró una biblioteca dentro de la compañía, algo que dijo que nunca esperó encontrar. Parecía un lugar tranquilo. Nadie lo estaba buscando, así que decidió matar el tiempo leyendo un libro. Alguien se acercó y dijo que era extraño ver a un invitado aparecer allí. El MC se giró hacia un lado para ver quién hablaba. Una luz muy brillante comenzó a brillar, dejando al MC aún más confundido por todo. Mirando de cerca, notó un libro dorado sobre un muy brillante y hermoso. También era un libro muy grande, y se preguntó cuán valiosas debían ser las historias escritas dentro de ese libro. El anciano preguntó quién era. La mayoría de la gente no solía entrar allí. Joan respondió que era un nuevo trabajador, y eso impresionó al anciano. Se rió y dijo que había sido grosero. Su apariencia era tan completa, que no había imaginado que era un novato, y luego reconoció quién era el MC. El chico preguntó qué estaba haciendo el anciano allí, y respondió que era el gerente de ese lugar. Joan preguntó si trabajaba allí, pero el anciano dijo que no. Nadie manejaba ese lugar ya, pero él se había ofrecido para la tarea. Impresionado, el MC se preguntó por qué alguien con un libro tan increíble estaba retirado. Definitivamente tenía un pasado impresionante. El anciano preguntó si estaba bien para él estar allí incluso en medio de la ceremonia de iniciación, y el MC dijo que había sido acosado, así que huyó. Empezó a reír y dijo que lo mismo le había pasado a él en su juventud, y eso debe significar que el MC todavía no pertenecía a ningún departamento. Unión confirmó y dijo que planeaba mantenerlo así. El anciano entonces preguntó si elegir un camino tan difícil no daba miedo. El chico respondió que estaría mintiendo si dijera que no tenía miedo, pero todavía tenía una meta que despertó el interés del anciano. Dijo que el MC también tenía un anhelo. El MC estaba confundido, y el anciano comenzó a explicar. Los narradores no nacen biológicamente, sino que son creados con algún nivel de habilidades. Sin embargo, son pizarras en blanco cuando se trata de sus deseos. La mayoría simplemente sigue lo que el sistema y la empresa les dicen que hagan. Ese era un camino fundamentalmente equivocado porque significaba simplemente seguir a la manada. Desafortunadamente, la mayoría de los narradores carecen de ese anhelo. Un narrador que no se dejara influir por las palabras de otros como Joe Neon era extremadamente raro. El anciano decide entonces mostrar algo divertido al MC y le pide que lo siga. Unión está asombrado por lo que ve. Estaban en un corredor que almacenaba todas las historias que realmente habían influido en el mundo mixto. Eso no era otro que el Salón de la Fama de Celestial Body Incorporated. En todas esas historias yacían las vidas de todas las personas. Era increíble ver que el protagonista se lo estaba pasando en grande allí.
Desafortunadamente, el corredor no parecía tan largo porque al momento siguiente, el anciano dice que ya han llegado al final y el MC está confundido. El anciano dice que hace 30 años, la vida había sido completamente cortada. Había traído a Yujian allí para que recordara ese lugar como estaba guardado en un armario. Historias tan brillantes siendo olvidadas. Si alguna vez desapareciera de este mundo, estaría muy triste de saber que nadie más llegaría a conocer ese lugar, y por eso el MC estaba allí con él. Había sido el único narrador que quería visitar ese lugar. Incluso si estaba viejo y desgastado, el MC admiraba todo lo que podía. Los otros narradores solo se preocupan por ganar puntos y contar las mismas historias, aquellas que pertenecen a una generación diferente. Aún así, creía que llegaría el día en que las historias con ese nivel de brillantez y cautivación serían realmente necesarias para el mundo. Yoo Yeon simplemente piensa que si Du Yeon hubiera vivido y completado ese desafío, tal vez él también estaría en ese salón de la fama. Quería ser alguien así. El MC llama al anciano y le agradece por darle una experiencia tan increíble. La ceremonia terminaría en 10 segundos. Antes de ser teletransportado de vuelta al mundo, todavía le pregunta al anciano cuál es su nombre. El anciano se toma un momento para responder, pero dice que si vuelve a visitar ese lugar, le dirá su nombre. Sonriendo, el chico asiente mientras la teletransportación lo lleva de vuelta a la Tierra y dice que lo verá de nuevo pronto. La ceremonia había terminado. Una voz grita el nombre de Hiram, trayéndola de vuelta al presente. En ese momento de guerra, parecía muy nerviosa. Eujan pregunta si puede oírle, y ella responde que sí, así que le dice que se mantenga concentrada. Hiram pregunta si eso era realmente una zona de guerra, y él lo confirma. El asedio que señaló el fin de la era medieval y el comienzo de la era moderna y llevó al Imperio Romano a su fin. Ese fue el asedio de Constantinopla. El Imperio Romano fue destruido por los otomanos en esa guerra, así que ahora entendemos lo que está pasando. Hiram pregunta, solo para confirmar, si están en el lado defensor de la guerra, es decir, el lado romano. Joan dice que sí. Sabía que era ese lugar el que despertó las habilidades de Hiram y la convirtió en la emperatriz de la espada. Este evento era esencial para ella. Nerviosa, pregunta si el protagonista ha visto todo eso, y él se da cuenta de que su voz está temblando. Él dice que sí, y ella pregunta si van a poder ganar. El MC dice que ni siquiera 500 colectores podrían ganar eso después de todo. Era un ejército de 7.000 contra otro de 150.000. Él también estaba preocupado. Esos 150.000 eran solo la fuerza de ataque. Si cuentas las tropas de apoyo, los números superaban los 300.000. Curiosa, Hiram pregunta entonces por qué tantos colectores decidieron participar incluso con tan bajas posibilidades de victoria. Yujin explica que más de 2.000 espíritus divinos estaban observando esa batalla. Esta era una oportunidad única en la vida para mostrar a los espíritus el potencial de los colectores que aún no conocían y posiblemente convertirlos en fans. Era prácticamente garantizado que espíritus de otras bibliotecas también estaban observando el evento. Eso hace que Hiram se sienta aliviada y emocionada. Todos estaban allí para promocionar sus bibliotecas, así que si no podían mostrar su potencial, podían perder a sus espectadores. Era comprensible pensar que los dos estaban allí solo para presumir ante los espíritus, pero el objetivo real era también limpiar ese dominio. En su vida pasada, el MC recuerda que ella tampoco había podido limpiar ese dominio. Sabía que era peligroso y dice que solo lo intentarán. La intención del MC era ver si la Hiram actual podía limpiar ese dominio ya que ya era más fuerte que la pasada emperatriz de la espada. Si había incluso una pequeña posibilidad de limpiar ese lugar, entonces el intento valdría la pena. Una pareja se acerca a Hiram, preguntándole si planeaba actuar sola en ese dominio. El chico se parece mucho a la versión arquero de Zuru Amiya, y la chica se asemeja a Nicole de ZZZ. Sugieren hacer equipo con Hiram. Volviéndose a un lado sin responder, el chico pregunta si simplemente los va a ignorar. Nicole de Tammu dice que simplemente la dejen en paz, afirmando que se había vuelto demasiado arrogante después de limpiar algunos dominios por su cuenta. Los pensamientos de Hiram eran claros. Sabía que probablemente solo querían aprovecharse de ella, así que era mejor actuar sola que hacer equipo con esos dos. Alguien grita al grupo de colectores, diciendo, «Bienvenidos, mercenarios», y todos se giran hacia la voz. Un anciano con armadura dorada estaba de pie allí, claramente al mando de las defensas. El hombre se presenta como Constantino, emperador de Roma.
Agradece a todos los presentes por ayudar con la defensa. Mientras el hombre continúa hablando, los pensamientos de Hiram comienzan a desviarse. Incluso sabiendo que todo era una ilusión, lo único en lo que podía pensar era en lo real que parecía. Después de terminar su discurso, Constantino dice que las preparaciones están completas y que el asedio de Constantinopla finalmente comenzaría. El sistema anuncia que solo tienen una oportunidad para completar este dominio, y deben defender el castillo y ganar la batalla. Los otomanos gritan que finalmente es hora de terminar la guerra. Los dos que habían intentado formar un equipo con Hiram toman la delantera, diciendo que esto sería demasiado fácil y cargan hacia adelante. Con un golpe mágico del chico, el suelo frente a ellos explota, lanzando a varios soldados otomanos lejos mientras él disfruta del caos. Confiado, se burla de los soldados para que lo ataquen. Ninguno de los otomanos parecía lo suficientemente fuerte para lidiar con la pareja, y eso solo lo hizo más arrogante. Observando la escena, el MC se vuelve sospechoso, sintiendo que algo estaba mal con este dominio. El chico sigue lanzando hechizos extremadamente poderosos, mientras que la chica elimina a múltiples soldados con solo unos pocos golpes. Después de unos minutos de batalla, el sudor comienza a gotear de la cara del chico, y cuando mira hacia adelante, algo lo aterroriza. Todavía quedaba un número incontable de soldados, y las olas interminables lo dejan en shock. Los otros colectores ya están sin energía, y los espíritus divinos están perdiendo el interés en ver la batalla. Esto lanza a los colectores a la desesperación. Joan nota que están cansados porque usaron todo lo que tenían justo al comienzo de la defensa. Por otro lado, ve que Hiram todavía está luchando con facilidad, derrotando a incontables soldados que todavía se mantenía bien. Curioso, el MC decide revisar las otras bibliotecas. Cuando entra en la sala del narrador, ve a muchos de ellos en pánico. Uno de ellos incluso se queja de lo inútil que es su colector, especialmente porque ignoró su consejo de no quemar todos sus recursos al principio. Los espíritus divinos comienzan a dejar comentarios negativos, empujando a los narradores a una desesperación aún mayor. Viendo que la emperatriz de la espada todavía lo estaba haciendo genial en la batalla, los espectadores de otras bibliotecas comienzan a migrar a la biblioteca del MC. Varios espíritus se unen a su biblioteca, y el número de espectadores alcanza un impresionante 512. Uno de los narradores ve al MC trabajando en su historia y se molesta, pensando que está actuando de forma arrogante solo porque lo ha estado haciendo bien últimamente. El narrador comienza a gritar a su colector exhausto, diciéndole que vuelva a la lucha rápidamente ya que estaban perdiendo espectadores, y los dos comienzan a discutir. Jojen se da cuenta de que la marea de la guerra está cambiando y que todo el mundo se está cansando mucho. Incluso Hiram estaba empezando a reducir un poco la velocidad. Pronto ella también estaría exhausta, y eso se convertiría en un gran problema. Se pregunta qué elección hará cuando finalmente esté acorralada en esta lucha. Una explosión masiva ocurre detrás de la chica. Yujin le grita que las murallas del castillo se han derrumbado. Se da la vuelta sorprendida, preguntándose cómo sucedió eso. Habían usado un cañón Orban, un arma poderosa comúnmente utilizada por el ejército otomano. Ahora avanzaban con toda su fuerza. Los recolectores se desesperan aún más, inseguros de qué hacer, y comienzan a temer por sus propias vidas. Constantino mira a los mercenarios, gritando por su ayuda. Sin ellos, la victoria estaría fuera de su alcance. Hiram está de acuerdo. Necesitaban proteger al pueblo romano dentro del castillo, y se gira para dar instrucciones a los otros recolectores. Desafortunadamente, antes de que pudiera decir algo, la mayoría de ellos ya se estaban rindiendo e intentando huir antes de que las cosas empeoraran. La chica todavía intenta convencer a algunos de ellos de que se queden antes de que abandonen la misión, pero ya se habían decidido. Iban a huir. Uno de ellos le grita a Hiram, diciendo que el lugar no había quedado invicto por ninguna razón. La estrategia para este dominio era resistir el mayor tiempo posible y luego huir. Hiram rechaza esa idea y dice que no pueden abandonar a esos soldados. Furioso, el recolector le grita, diciendo que esas personas son solo ilusiones. Nada de eso era real. No le importaban esas personas. Ni siquiera existían en el mundo real. Que si ella quería quedarse atrás y morir allí, podía quedarse sola. Esto la sorprende, y se pregunta si esos recolectores eran realmente tan cobardes como para rendirse tan fácilmente. Todos allí se habían convertido en recolectores con la intención de obtener reconocimiento. Entonces, ¿por qué no estaban haciendo eso? Hiram se queda atrás viendo a todos los demás salir por el portal de salida. Los dos ejércitos todavía se enfrentaban detrás de ella mientras ella permanecía quieta, preguntándose qué debía hacer, y así es como termina el capítulo.
El capítulo comienza con un resumen del inicio de este dominio, con la presentación de Constantino y su solicitud a los mercenarios. No mucho después, todos los recolectores ya se estaban rindiendo debido al interminable ejército otomano que seguía avanzando. Todos huyen, temerosos de perder sus vidas, y Constantino se dice a sí mismo que ya sabía que harían eso y los dejarían morir. El gran emperador contempla la desolación de ese campo de batalla, consciente de que había vivido este infernal bucle innumerables veces. A pesar de eso, sabe que no puede dejar de luchar, así que carga hacia las líneas del frente con su ejército. Este mundo ya estaba decidido. Incluso si no fuera un ser real, ¿cómo podía ver a su pueblo siendo masacrado y no hacer nada? Si este destino estaba profetizado, entonces haría todo lo que estuviera en su poder para luchar y superarlo sin importar cuántas veces tuviera que hacerlo. Uno de los soldados otomanos ve al emperador y grita a sus compañeros que lo ataquen y lleven su cabeza al sultán. Constantino ve que su hora había llegado. 2 soldados ya se acercaban, listos para eliminarlo una vez más en otro bucle. Al momento siguiente, algo pasa rápidamente por su cara y causa una explosión masiva justo enfrente de él, sobresaltándolo. Se da cuenta de que fue Hiram quien causó todo ese daño. Ella estaba frente a él, pero de espaldas. Mirándolo con una expresión sombría, permaneció en silencio. Los soldados recuerdan que ella era una de las mercenarias de antes y preguntan si era Juana de Arco. Constantino pregunta por qué no huyó como sus compañeros. Esta guerra ya estaba perdida. Acercándose al emperador, dice que todavía necesitaba luchar y que no quería verlo morir en vano. Constantino se sorprende al oír eso. Todos los mercenarios que habían llegado hasta allí habían huido para salvar sus vidas. Hiram pregunta si los recuerda a todos. El anciano explica que fue creado en ese lugar. Después de todo, su verdadero yo debió haber existido hace mucho tiempo, y él era solo los restos de eso. Hiram dice que eso no es cierto. Él no era solo eso. Ella también los consideraba seres humanos. Por eso había decidido ayudar y la razón por la que se había quedado. Constantino, con incredulidad, pregunta si realmente pensaba eso, y ella pregunta si él no quería que ella pensara en ellos de esa manera. Conmovido, el anciano siente su corazón ardiendo tan fuertemente que lo deja sin palabras. Esto no era odio ni tristeza. Sonriendo, el anciano dice que quiere que los vea como humanos. Sí, lo que estaba sintiendo era alegría. Dice que no podía evitar apreciar el hecho de que ella los viera como personas reales con valor y todavía quisiera ayudarlos. Al momento siguiente, el ejército otomano lanza una nueva ofensiva, gritando que encontraron una brecha para atacar. Constantino le pide que contenga a esos hombres sola por un momento. Una vez que establezcan sus defensas, el enemigo tendrá dificultades. Hiram confirma, y el emperador de la antigua Roma grita a sus camaradas que defiendan sus fronteras. Eso me dio escalofríos. Cargando hacia adelante con una sonrisa en su rostro, Hiram es elogiada por Constantino como su salvadora, y la batalla se reanuda. Algo llama la atención de Joan mientras la observa pelear. El libro de Hiram se estaba volviendo plateado. Estaba quedando atrapada por su yo pasado, pero él comienza a animarla para que lo supere. Esa historia había alcanzado los 800 espectadores, y la mayoría de los espíritus divinos se quedaron sin palabras mientras ella seguía desbloqueando su potencial. Un otomano se para frente a la chica, gritándole que se vaya al infierno mientras su espada se abate sobre ella. La chica esquiva el golpe que apenas roza su cuello, y su contraataque golpea al soldado directamente, derrotándolo instantáneamente. Se desarrolla una masacre en las manos de la chica, y yo escribiendo este guión mientras escuchaba a Hans Zimmer me conmovió profundamente. Uno de los narradores rivales del MC pregunta por qué aún no le ha dicho a su recolector que se vaya, ya que se está cansando, e intentan menospreciarla. Mantienen su comportamiento pasivo-agresivo hasta que el MC les dice que se callen porque son solo un montón de idiotas. El hombre con cabeza de tigre se sorprende por la falta de respeto. Pregunta qué acaba de decir el MC, y el MC responde preguntando si está sordo y necesita que se lo repita. Habían metido sus colas y huido. ¿Estaban tratando de robar algo de su biblioteca, o simplemente lo querían muerto? Aún más irritado, Joan los llama basura. Hiram no era codicioso como ellos, y no trataba a su recolector como una mera máquina de puntos. El MC luego pregunta cómo es que incluso tienen la audacia de menospreciar a aquellos que no son cobardes como ellos. Nervioso, el hombre con cabeza de tigre no puede responder al MC y simplemente le dice al narrador que se calle y conozca su lugar. A pesar de esa postura audaz, era obvio que Joan estaba nervioso, mientras que Hiram continuaba luchando sin descanso hasta que cayó la línea de defensa final.
Desesperados, los soldados romanos gritan que su última línea de defensa se ha derrumbado. Ya no sabían qué hacer. Hiram aparece justo frente a ellos con una velocidad increíble, colocándose como una pared impenetrable. Los soldados la miraron como si fuera su santa. Ella estaba decidida y pensó que necesitaba detener a ese ejército, incluso si era solo uno de ellos. Una pregunta comienza a formarse en su mente. ¿Por qué no se rinde? ¿Por qué no se detiene? Si iba a morir si perdía, ¿no debería huir? No sabía cómo responder a eso, pero incluso sin una respuesta, tenía la sensación de que si se rendía y huía, perdería algo muy importante para ella. Una flecha la golpea justo en el pecho, enviando sangre salpicando por todo su cuerpo, ya empapado en sangre enemiga. Los romanos gritan desesperados, cargando contra los otomanos. Estaban enfurecidos porque alguien logró golpear a Hiram, quien había caído de rodillas tratando de recuperarse. La fuerza de defensa, aparentemente, había ganado una nueva motivación, y los otomanos lanzaron un ataque unido. Uno de los romanos cae al suelo, con los ojos bien abiertos, pero ya sin vida justo frente a Hiram. Ella comienza a entrar en pánico y comienza a pensar que en realidad creía que podían ganar esto. Desesperada, reflexiona sobre lo orgullosa que se sintió por quedarse atrás cuando todos los demás huyeron, pero todo había salido mal. Las lágrimas corren por su rostro, e Hiram se pregunta qué debería hacer. Esta actitud frustra enormemente a los espíritus divinos. Opiniones contradictorias comienzan a aparecer en los comentarios. Algunos dicen que fue valiente por aguantar tanto tiempo, mientras que otros la critican por rendirse. El número de críticas sigue siendo bajo en comparación con otros, pero pone al MC extremadamente nervioso. Considera bloquear a los espíritus que están criticando, pero comienza a dudar. Si no hace algo, su biblioteca podría sufrir. Aún inseguro, también se pregunta qué debería hacer mientras varios comentarios comienzan a inundar la transmisión en vivo. Levanta la vista curioso, algo extraño había sucedido. Todos los espíritus divinos de repente se quedaron en silencio. Mirando hacia un lado, se pregunta qué pasó para que se callaran, y luego ve la transmisión. Julian está sorprendido. Esa mirada sonriente desde el abismo más profundo acababa de entrar en la biblioteca, y el MC sabe exactamente quién es, Satanás. Satanás pregunta por qué la atmósfera de la biblioteca se había puesto tan tensa de repente. Julian responde que todos se pusieron nerviosos cuando él entró. El coraje del MC sorprende a los espíritus divinos, pero continúa y dice que Satanás llega tarde, pero que las cosas se estaban poniendo interesantes. Confiado de nuevo, el MC dice que las cosas están a punto de ponerse aún más interesantes a partir de ahora. Satanás dona 1000 puntos y dice que espera que esto realmente lo entretenga. En el siguiente momento, el MC es teletransportado al dominio. Lo llevan directamente frente a Hiram, que está de rodillas apretando su espada. Julian dice que se acabó. Cansada, se obliga a levantar la vista y encontrarse con los ojos del MC. Él le dice que puede rendirse ahora, de lo contrario, podría morir aquí. Elogiándola, dice que lo dio todo, pero hubo cosas completamente fuera de su control. Ella está de acuerdo incluso con una voz débil, de hecho había cosas que eran imposibles. El MC entonces pregunta si se va a rendir, pero ella inmediatamente grita que no. Frustrada, dice que sabe que está siendo obstinada. Sabía que había cosas que eran imposibles para ella en este momento. Llorando, pregunta por qué estaba diciendo algo tan cruel. Simplemente no podía rendirse. Todos ya le habían dicho que no tenía esperanzas, que debía renunciar a ser coleccionista, y realmente lo había considerado. Pero el MC había sido diferente. Dijo que era talentosa, que podía hacer cosas que otros no podían, y debido a eso, pudo crecer. Esa era exactamente la razón por la que estaba allí. En ese momento, Hiram dice que acaba de darse cuenta de que esto era lo que quería hacer. Levantándose, todavía entre lágrimas, la chica dice que nunca quiere rendirse de nuevo porque está cansada de huir siempre. Jeon dice que va a morir, y ella responde que lo sabe muy bien. Aún así, dice que no quiere rendirse. Se disculpa por ello, diciendo que es demasiado estúpida para rendirse, demasiado obstinada en un momento tan crítico. El MC dice que entiende, pero todos ya han descubierto lo que hizo por ella, ¿verdad? Un soldado otomano aparece, gritando que muera mientras levanta su espada hacia ella desde detrás del MC, llamándola bruja. Con su cuerpo temblando, piensa que necesita bloquear el ataque, pero simplemente no le quedaba fuerza para moverse. ¿Era este el final de su camino? Ella ya comienza a disculparse con el MC. Julian dice que esto es bueno, y eso llama la atención de la chica. Él se para frente a ella en ese momento. ¿Puede intervenir en batallas como esta? ¿No está eso en contra de las reglas?
¿Qué piensas? La pantalla del sistema muestra un mensaje preguntando si quiere desactivar el sistema Génesis y él confirma que sí. Esta acción no se puede deshacer. El sistema Génesis está desactivado, y en el siguiente momento, el soldado otomano ya está a mitad de camino para cortar al MC por la mitad. La sangre salpica por todas partes en ese momento. Con un solo movimiento, el MC saca una espada de quién sabe dónde y elimina al soldado sin mucho esfuerzo. Esto sorprende a Hiram. Satanás comienza a reír incontrolablemente mientras ve la transmisión. ¿Qué podría estar pasando en la cabeza de ese loco? Joe Jeon dice que siempre quiso ser el maestro de ceremonias de su propia historia, el arrepentimiento de no hacerlo en su juventud y la fe que su madre le inculcó. Todas estas cosas estaban enredadas dentro de él, pero Du-Jun lo condenó a una vida llena de complejos de inferioridad. Su yo pasado creyó las palabras de Du-Jun y se sintió inútil, lo que le hizo renunciar a sus sueños y comenzar a trabajar para Choi Du-Jun. Pero en el caso de Hiram, las cosas eran diferentes. Se mantuvo firme incluso en sus momentos finales. Mantuvo su posición, confiada y hermosa. El MC estaba muy contento con su elección. Los otomanos se acercaban de nuevo, y miró hacia atrás sabiendo que, por respeto a la chica, no podía quedarse parado observando. Judian levanta su espada listo para proteger a su coleccionista. Ella grita preguntando si se había vuelto loco. Podría morir allí, pero dice que esto es lo que tenía que hacer. Cargando hacia los soldados, le dice que está tan decidido como ella, y luego comienza a derribar a varios de ellos con facilidad. La ventana del sistema informa que ya habían superado los 1200 espectadores, y dice que eso es genial para los dos. Ella se ríe de su broma sobre cómo esa etapa fue un gran debut para un actor que ni siquiera tenía un nombre todavía. Irum está agradecida por la ayuda del MC y dice que le dejará el resto de la pelea a él. Bloqueando un golpe de lanza, dice que está bien, y en el siguiente momento, pide abrir la tienda del dominio. La mayoría de los narradores no interfieren en las situaciones que están observando. Esa es la mentalidad general compartida tanto por ellos como por los humanos. Pero, ¿realmente deberían ser solo espectadores de estas historias? ¿Historias? No había reglas contra tomar medidas contrarias a lo que muchos podrían pensar. Unión había decidido entrar en esta pelea exactamente por esa razón. Iba a crear una historia que nadie había hecho antes y entrar en una etapa. Los otomanos gritan para matar a la bruja. Hacerlo les ganaría la batalla, pero en el siguiente momento, algo corta por el cuello. La hoja del protagonista era demasiado rápida, y él responde que no dejará que eso suceda. Los soldados están atónitos por este nuevo luchador, y el MC grita que nadie lo pasará mientras Hiram observa todo. Agradecida, comienza a lanzar un hechizo diciendo que él le dio el coraje que necesitaba, el coraje para seguir adelante. Aterrorizados, los otomanos no pudieron manejar la fuerza del MC. Nadie podía pasarlo sin perder la vida. El MC, confiado y sonriendo, dice que es porque es fuerte incluso si es solo un hombre. Varias inscripciones mágicas están rodeando a Hiram mientras todavía piensa en lo valiente que fue al renunciar a su bendición solo para ayudarla. Por eso ella también regresaría a la pelea. Una espada se clava en el suelo. Es la espada de Yuyan. También se estaba acercando a su límite. ¿Cuánto más necesitaría? Al ver que se había detenido a descansar, los enemigos cargaron hacia adelante, gritando que esta era su oportunidad de ganar la batalla. Pero antes de que pudieran acercarse al MC, uno de ellos grita, señalando hacia arriba y preguntando qué era eso. Judian mira hacia atrás, y una luz increíblemente brillante emana de Hiram, dejándolo incluso a él impresionado. El sistema anuncia que había desbloqueado con éxito la unión completa entre su cuerpo y su espada. Tenía una expresión seria, y una aura tremendamente poderosa la rodeaba mientras alcanzaba el camino de la espada celestial. Aterrados por lo que estaban presenciando, los otomanos decidieron retirarse, pero ya era demasiado tarde. Hiram baja su espada con toda la fuerza que le quedaba. Un poderoso corte pasa junto a Yuyan sin golpearlo, pero deja una enorme estela de destrucción frente a ambos. Mirando a un lado, todo lo que puede pensar es que nunca esperó que ella se volviera tan fuerte tan rápido, y se siente feliz de verlo. Constantino aparece detrás de ellos, agradeciéndole su ayuda. Les daría más tiempo para luchar contra los otomanos. Yuyan advierte que esto es solo temporal, volverán y caerán. Constantino dice que ya no tienen la fuerza para continuar esta batalla. Había perdido la esperanza, pero el protagonista dice que todavía hay algo que pueden hacer. Esta guerra no terminará como las demás, y lo sabe. Levantando su espada frente a él, el protagonista dice que necesitan matar a su líder. Esa es la única forma en que pueden ganar. El anciano pregunta si eso es realmente posible. Joan dice que parece imposible,
pero no lo es, especialmente porque tenían a Hiram. En ese momento, el ejército otomano se retiraba. El gran problema con esta batalla era su abrumadora cantidad y sería difícil regresar con vida de esta misión. Julian dice que necesitan al menos 300 hombres para esta misión y le pregunta al anciano si puede proporcionárselos, pero él no responde de inmediato. Mirando a un lado, ve que muchos hombres ya se habían ofrecido como voluntarios para la misión incluso antes de que él preguntara. Incluso cansados y heridos, todavía reconocen al anciano como su emperador. Agradecido, dice que todos allí estaban dando sus vidas y todo lo que tenían por el bien y la protección de su nación. Les debía una gran deuda. También reconoce que había dicho que los dioses los ayudarían en esta batalla, pero eso no sucedería. Así que la responsabilidad de la protección era solo de ellos. Terminando su discurso, les pide a esos hombres que defiendan su tierra natal hasta el final. Aquellos que se unieron a ellos para esta misión podían quedarse. No era ni una orden ni una exigencia. Aquellos que querían irse tenían el derecho de decidir eso por sí mismos. ¿Había alguien allí que deseara acompañar a su emperador en esta misión kamikaze? Se inclina con los ojos cerrados al hacer esta súplica. Varios soldados dan un paso adelante sin dudarlo, lo que conmueve profundamente a Constantino. Agradece a todos los que están allí. Aparentemente, ninguno de ellos había decidido huir de la batalla. Udian luego dice que es hora de irse, y todos comienzan esta búsqueda. Un gran ejército observa desde lejos la destrucción que había ocurrido en Constantinopla. Memedie, el emperador de esa época, simplemente comenta que Dragasus no tenía intención de rendirse. Su mente divaga un poco. Las cosas parecen diferentes esta vez. Sus refuerzos deberían haberse retirado ya, pero todavía quedaban algunos. Un soldado grita que los romanos se acercan. Constantino, Hiram y Eudian están a caballo mientras los demás marchan a pie. Menda pregunta qué están planeando, mientras que algunos soldados ya parecen alarmados. Constantino grita que comience el ataque y la batalla se reanuda. Los arqueros lanzan su primera andanada de flechas hacia el pequeño destacamento de 300 hombres. Se acercan los disparos, y el anciano grita para que alguien los detenga. Varios soldados son alcanzados, también los caballos. Las bajas son enormes. Parecía una batalla sin sentido. Me recordó a los 300 espartanos. Hiram grita desesperada al ver tantas muertes, pero el protagonista grita que no debe mirar atrás. Ella intenta protestar, pero el protagonista dice que vinieron conociendo su destino, y para honrarlos, debe proteger a su nación y a sus familias, no compadecerlos. Si realmente se siente mal por todo lo que está sucediendo, debe completar esta misión. Pase lo que pase, alguien se las arregla para abrir un camino para que Hiram avance y atraviese el ejército. Una lanza golpea a uno de los soldados detrás de ella, matándolo casi al instante. Ella mira hacia atrás aterrorizada. La desesperación estaba comenzando a apoderarse del corazón de la chica. Ella quería detenerse y ayudarlo, pero alguien grita, llamándola santa. Un soldado dice que ellos se encargarán de las cosas allí, y que ella no debería preocuparse por ellos. Esta batalla es asombrosa, ¿no? Constantino grita, advirtiendo que han visto a los Aipai, un tipo de comandante de la caballería otomana, y que se acercan. Saltando del caballo, Joan grita para que Hiram haga lo mismo. Los dos aterrizan en el suelo, aún de pie, ya listos para luchar de nuevo. Se quedarían atrás, y el maestro de ceremonias grita para que Hiram siga avanzando sin mirar atrás. Tiene rabia en sus ojos. Los dos lograron superar la caballería y se dirigían directamente al sultán. Uno de los Aipai se da cuenta en pánico, varios soldados de bajo rango se mueven juntos para tratar de detenerlos, pero ella los atraviesa con facilidad, gritándoles. Masacra a todos los que se interponen en su camino, tratando de evitar que alcance su objetivo. Rápidos y fuertes, los dos empujaron a innumerables soldados. Esta era una batalla por la supervivencia, y no había otra opción. Su sincronización fue increíble. Estaban allí para salvar a otros. Yujin grita que casi están en el sultán, y lanzan otro ataque conjunto. En la mente del protagonista, era demasiado tarde para reunir soldados para proteger a Memediu, pero ve un escudo en el suelo y tiene una idea. Le grita a Hiram, diciendo que va a agarrar un escudo y usarlo para lanzarla hacia el sultán. Ella está un poco confundida, pero él ya había recogido el escudo y lo había colocado para que ella pudiera usarlo como trampolín. Este era el momento. Con un salto, alcanza el escudo, y un protagonista lo impulsa hacia arriba. Alcanza una altura que ningún soldado o arquero podría igualar. Todos solo podían mirar hacia arriba, con la boca abierta mientras ella pasaba.
Joan grita para que Hiram vuele, y en ese momento, ella abre sus alas, convirtiéndose en un ángel que despeja nuestra visión. Estoy emocionado, todos. Alguien grita a los arqueros que disparen y traten de detener a la chica, y se preparan para hacer llover flechas sobre ella. Con una velocidad increíble, parece esquivar los disparos y ya se estaba acercando al sultán para poner fin a la guerra. Viendo lo que venía de arriba, todo lo que Mehmet Tiyu pudo decir fue que era increíble. Dragas era su archienemigo, pero este momento era digno de emoción. Una explosión golpea la ubicación del sultán, y el capítulo finalmente termina. Hiram estaba arrodillada en el suelo con Mehmet cortado diagonalmente por la mitad. Esto va a ser un problema, pero está bien. Joan observó esa escena con incredulidad. Fue increíblemente impresionante presenciarlo en vivo. Todos allí comienzan a desvanecerse, e Hiram de pie tenía su expresión sombría una vez más. Levantando su espada en alto, grita que habían ganado la batalla. Todos los romanos vitorean y celebran la victoria. Constantino observó en silencio, tan atónito como lo había estado Mehmet. Comienza a llorar, pensando que finalmente habían logrado ese objetivo. Eso es lo que había querido ver. Todos alegres ante él, Hiram y el protagonista se miraban cuando el anciano llega para agradecerles una vez más. Quitándose el casco, se inclina, diciendo que nunca olvidaría su amabilidad, incluso si fueran meras creaciones de ese dominio. El protagonista no está de acuerdo. También estaba llorando de felicidad, ¿verdad? El anciano está confundido, pero el MC dice que también son personas reales. No debería menospreciarse así. Un simple agradecimiento era más que suficiente. Eso hace que Constantino se emocione y se alegre. Constantino dice que le gustaría recompensarlos de alguna manera, pero nada tan mundano como dinero, así que les concedería títulos de caballero. Junian se sorprende por esto, y Jae disimula lo que está mal. El NC explica que en la antigua Roma, un título de caballero tenía un significado inmenso, y en un mundo mixto como el suyo, era aún mejor. Ser nombrado caballero les da aún más poder al contar historias, un regalo que ni siquiera puntos infinitos podrían comprar. En nombre de Constantino Dragas Paleólogo, el anciano dice que les concederá el título de caballeros distinguidos, un increíble aumento a sus habilidades. Desvaneciéndose, el anciano deja sus últimas palabras. Deseo que una gloria pura les espere a ambos. Los soldados también agradecen a la santa conmovida y dicen que nunca la olvidarán. Estaban verdaderamente agradecidos, y ellos también se desvanecieron. Al final, habían logrado el objetivo final, dice Hiram. Joan está de acuerdo con ella. La chica estaba emocionada. Pensó que iban a fracasar, pero habían tenido éxito. El sistema anuncia que lograron una derrota que nadie más había logrado y fueron recompensados con 10.000 puntos. Llorando de alegría, Hiram ve que sus nombres serían celebrados para siempre en el mundo mixto, comienza a reír. Aparecen varias recompensas más para ellos, tanto de donaciones como de logros. El MC estaba feliz de luchar junto a Hiram y dice que pase lo que pase, siempre lucharán lado a lado. Ella sonríe aún emocionada, diciendo que eso era todo lo que le importaba. Sus nombres quedarían grabados en todo el mundo. Todos solían decir que eran inútiles, y eso había sido cierto durante un tiempo, pero ya no. Un libro aparece frente al MC, su libro. Esa fue su primera historia, la historia del narrador luchador y su emperatriz de la espada, la historia que sentaría las bases para este mundo. Regresamos a la administración de Bakun. La CEO está respondiendo una llamada telefónica y pregunta cómo puede ayudar. La persona al otro lado quiere una entrevista con ella, pero la agenda de la empresa está completamente llena, por lo que no será posible en este momento. Mirando de cerca, el MC se da cuenta de que aunque está visiblemente ocupada, es muy buena en su trabajo. Cuelga por un momento y habla con Yu Yan, preguntándole si realmente va a renunciar a su bendición Génesis. Hiram se arroja al regazo del MC y dice que lo renunciará para que ella pueda tocarlo, pero a él realmente no le gusta eso. Le dice que se baje de encima, pero ella no escucha. Surian pregunta si esto no es peligroso, y él dice que sí, pero al menos está con Hiram. Ahora que estaban luchando juntos, ella podría considerarlo también un coleccionista. Hiram parece disfrutar mucho estar cerca del MC. Empieza a decir que los dos tienen una relación muy cercana, pero él la golpea en la cabeza, diciendo que ya le pidió que se bajara de encima. Jojen le pregunta a Suriyeon si no está cansada, y ella dice que sí, pero está feliz de que hayas estado trabajando tanto en los últimos días. Todavía no puede creer que los dos hayan logrado limpiar un dominio notorio solos. Nunca imaginó que podrían lograrlo. El MC le pide que no acepte todas las solicitudes que llegan, y ella está de acuerdo. Ya había rechazado solicitudes de clanes, pero la prensa era complicada.
Incluso habían recibido algunas ofertas comerciales, pero el MC inmediatamente le dice que las rechace a menos que sean realmente buenas. El sistema se abre para mostrar algunos mensajes. Varios espíritus divinos estaban interesados en hacerles donaciones después de esa batalla, pero él bloquea todos esos mensajes. Por grande que fuera tener muchos suscriptores en la biblioteca, necesitaban establecer algunas reglas pronto para que las cosas no se salieran de control. Aunque las cosas parecían tranquilas en ese momento, el MC muestra por qué y hace aparecer una manzana en su mano. Hiram pregunta qué es, y Sirian grita, preguntando si esa es la fruta de la vida. Él dice que ella lo sabe bien, y ella responde que es su trabajo saberlo. Joan explica que lo recibió justo después de la batalla de Constantinopla. Muchos espíritus se sorprenden al verlo también. Quien se lo dio fue Satanás, y lo hizo precisamente para marcar territorio y ahuyentar a otros espíritus que pudieran estar interesados en el MC. Aún escéptica, Irun no parece demasiado impresionada por la fruta, pero Surian explica que es una de las 2 frutas más renombradas del mundo. El MC lo confirma, diciendo que aunque es pequeño, es algo que no se puede comprar, ni siquiera por 10 millones en oro, pero tenía que tener cuidado. Consumir algo así a un nivel tan bajo haría que su cuerpo explotara. Darle eso a alguien que no podía usarlo fue un golpe muy bajo. Aparece un nuevo mensaje, pero el MC lo encuentra extraño porque había bloqueado todos ellos. A quien se parece a luces brillantes le gustaría tener una reunión privada con Yuyan. Se levanta, diciendo que tiene un invitado importante que recibir y que necesita irse inmediatamente. Las 2 chicas están confundidas. Antes de que puedan evitar que se vaya, acepta la solicitud de reunión y es teletransportado. Ahora está en un espacio muy abierto volando como en el cielo. Ese lugar era ciertamente diferente. Nunca había estado allí en su vida pasada. Alguien le da la bienvenida, y se da la vuelta para ver quién es y está impresionado por la persona. Pero aún no sabemos quién es. La escena cambia, y vemos a ese extraño narrador que trató de amenazar al MC, sorprendido por lo que le acababa de suceder. Con incredulidad, pregunta cómo el MC logró derrotar a Constantinopla. Él mismo no pudo lograr tal hazaña. Incluso sobrevivió a la batalla sin su bendición. Desesperado, comienza a pensar en cómo aplastar a este chico. De lo contrario, el departamento lo castigaría. Pensando un poco más, se da cuenta de que ahora que el MC ya no tiene su bendición Génesis, podría atacarlo sin consecuencias. Incluso si no pudiera derrotar a esa chica de la espada, si las cosas salieran como él imaginaba, la historia cambiaría por completo. Riendo, comienza a publicar varios comentarios negativos, diciendo cosas malas de la emperatriz, e incluso pidiendo que se elimine al MC ya que no tiene bendición. Cegado por la venganza, todo lo que puede pensar es en hacer que el MC pague por renunciar a su bendición tan imprudentemente, y el capítulo termina. Comenzando el nuevo capítulo, vemos quién llamó a Yuyan a la reunión secreta, y no era otro que el arcángel Miguel. Agradece al MC por venir, quien dice que no esperaba una solicitud directa de Edén, pero no tuvo problemas para presentarse. Conjura una mesa y sillas, Miguel le pide al protagonista que se siente, y está impresionado por la demostración de poder. Miguel pregunta si no está asombrado, y el MC responde preguntando cómo no podría estarlo. Era alguien importante que quería conocerlo. El arcángel dice que parece un poco demasiado tranquilo, pero rápidamente cambia de tema y dice que lo llamó allí para verificar algunos rumores que había escuchado. Con calma, le pregunta al MC si se le ocurre algo cuando menciona los rumores, y Unión parece saber exactamente de qué se trata. Responde que Miguel debe referirse al regalo que recibió de Satanás. Los 2 siempre habían sido archienemigos, y el MC lo sabía. Tranquilizando al arcángel, deja claro que no está afiliado a Pandemonium, lo que hace que Miguel diga que son grandes noticias. Jin continúa, diciendo que no pensó que Edén siquiera notaría su biblioteca, pero Miguel dice que solo los tontos se dejan llevar por los rumores solos. Después de verificar las cosas correctamente, dice que se da cuenta de que el MC realmente no tiene vínculos con Pandemonium, pero había algo más. Pregunta si es cierto que él y Satanás se conocían bastante bien. El MC se pregunta si Miguel está tratando de medir el nivel de su relación. Unión luego explica cómo se conocieron, dando un breve resumen de lo que sucedió durante la ceremonia de iniciación del narrador novato. Miguel pregunta si realmente le dio la fruta de la vida al MC solo por eso. El chico dice que Satanás parecía interesado en él y que incluso tuvo que rechazar su oferta. Miguel luego pregunta por qué se negó. ¿No solían ser muy beneficiosos para los narradores esos patrocinios? Yeon está de acuerdo, pero dice que las personas tienen diferentes valores.
En su caso, sintió que su objetivo era más importante que cualquier patrocinio. Al final, esa decisión solo hizo que Satanás se interesara más en él. Miguel entiende y dice que solo quería confirmar ese rumor. Dice que es seguro asumir que no está del lado de Pandemonium después de esta conversación, pero aprovechará la oportunidad para preguntarle algo. Brillando intensamente, Mako pregunta si Joan estaría interesado en ser patrocinado por Eden. El chico ya había imaginado que podría suceder después de todo. Quien vino a hablar con él fue el mismo Mako, no cualquier ángel. Sin duda, Eden era una de las mayores fuerzas divinas en el mundo mixto. Esta fue realmente una oferta increíble. Sin embargo, el MC decide rechazar la oferta del arcángel. Mako pregunta por qué la rechazó, y el MC explica que fue por la misma razón que antes. Su objetivo era más grande que cualquier patrocinio. No estaba interesado en que su biblioteca estuviera alineada con ningún bando. Mako pregunta si sus historias mostrarían ambos lados, el bien y el mal. Joan dice que no era tan simple. Solo quería que sus historias estuvieran libres de cualquier influencia. Una historia que nunca antes se había contado. Podría parecer arrogante, pero si Mako encontraba sus sentimientos cuestionables, simplemente podía observar el camino que pretendía seguir. ¿No sentía curiosidad del arcángel sobre la dirección y el final de la historia de un narrador, el que eligió rechazar la oferta de Eden? Las palabras del MC conmovieron a Mako, quien, incluso si no era egoísta o codicioso, tenía un corazón que ardía por las buenas historias. El arcángel pregunta si está diciendo que quiere tener tanto a Eden como a Pandemonium al mismo tiempo. El MC da una pequeña sonrisa, pero no responde. Levantándose, el arcángel dice que Eden respetará sus deseos y su historia ha capturado su interés, por lo que lo seguiría de cerca. De cualquier manera, quería mostrar su gratitud por tomarse el tiempo para reunirse con él. El MC está confundido y pregunta qué significaba eso. El arcángel da la misma respuesta que Satanás le dio al MC al comienzo de la historia. Se vería mal que Eden no le diera nada a cambio. Con un huevo en sus manos, se lo entrega al MC, diciendo que era un símbolo personal de su gratitud y le pide a Gideon que lo tome. Aparentemente, el chico lo reconoce porque se ve ligeramente incómodo al recibir el regalo. De vuelta en la tierra, les muestra el huevo a las dos chicas que preguntan si lo obtuvo de un cliente. Tienen curiosidad sobre lo que hay dentro. Yuin teoriza que podría ser un dragón que será domesticado para él una vez que eclosione, pero eso es solo una suposición de su parte, creo. Su mente y la verdad sabían que no era un dragón. Para los ángeles, los dragones eran símbolos del mal, pero el huevo comienza a agrietarse. Interrumpiendo sus pensamientos, Hiram comienza a gritar que estaba a punto de eclosionar, y los tres se detienen para observar el huevo de cerca. Un pequeño búho emerge del huevo, pero se parece mucho más a Fillo de Shield Hero. El MC lo reconoce como un búho, y las chicas ya están completamente enamoradas de ella deseando acariciarla. El búho vuela rápidamente a la cabeza del protagonista, lo que frustra a Hiram. Ella piensa que al búho no le gusta. Simbólicamente, la criatura que representa a Satanás era una serpiente, y los búhos eran sus depredadores naturales. Ese fue un mensaje claro. Se da cuenta de que incluso el pequeño búho que lo había reconocido como su madre tenía un libro de habilidades que podía leer. Hiram sugiere el nombre Ool, pero los otros dos piensan que es horrible, aunque admito que no entendí por qué. Surian pregunta qué tipo de nombre le daría el MC al búho. Piensa por un momento y decide llamarla Baekyo, que significa búho blanco. A la pequeña mascota parece gustarle el nombre y vuelve a poner una cara linda a los tres. Cambiamos a una escena cerca de un portal rodeado de algunas personas que parecen ser coleccionistas. Una mujer rubia se acerca y pregunta si todo salió bien dentro. El hombre encapuchado dice que no salió como se esperaba, pero fue suficiente. Algo llama la atención de los dos que estaban hablando. Hiram y el MC se acercaban a ese dominio, y son reconocidos. Todos están sorprendidos por su presencia. Su fama había llegado. La verdad es que no les gustaba mucho Hiram, ya que arruinó la mayoría de los planes de los coleccionistas al limpiar los dominios en lugar de simplemente cultivarlos. La apodaron la destructora de granjas y se apresuran a entrar en el dominio para tratar de obtener algo antes de que ella lo limpie. Al ver esta escena, ella dice que solo la hace querer limpiar el dominio aún más rápido. El MC se da cuenta de que se había acostumbrado al apodo. Le pide que espere y sostenga a Baekyo por un momento, ya que quiere hacer un anuncio antes de abrir la biblioteca, y ella está de acuerdo. Tan pronto como abre su biblioteca, varios espíritus divinos comienzan a entrar de inmediato. El número de espectadores ya estaba cerca de 2500 y ya tenía cerca de 1200 suscriptores. Los números fueron impresionantes. Dándoles la bienvenida,
Anuncia que están en la biblioteca del narrador luchador y la emperatriz de la espada, y los espíritus saludan al MC a cambio. Apenas había comenzado la transmisión en vivo y las cosas ya se estaban saliendo de control. Gente comentando todo tipo de cosas junto con donaciones. En ese momento, incluso extraña a Satanás que solía mantener las cosas bajo control, pero les pide a todos que se calmen porque tenía un anuncio que hacer. Dado que las cosas se habían vuelto más difíciles de manejar desde que comenzó a pelear, ahora se establecerían algunas reglas en la biblioteca, y todos están de acuerdo. Las reglas son no hacer clic en la biblioteca, no mencionar otras bibliotecas para evitar discusiones tontas, y el discurso de odio resultará en una prohibición. Muchos espectadores se quejan. Uno incluso hace una donación para decir que se van, y el MC aprovecha la oportunidad para bloquearlos justo después. La mayoría de los espíritus divinos están impresionados por la actitud del protagonista, pero en realidad fue una estrategia para ponerlos en su lugar. Un espíritu llamado el Rey Blanco del Mar del Atardecer hace una donación de 1000 puntos y dice que seguirá donando, pero le pide al presentador que se relaje un poco. Aunque fue una gran donación, Junyan explica que las reglas son reglas y que no habrá excepciones. Antes de que pueda explicar algo más, el espíritu divino hace una donación de 10.000 puntos y pregunta si eso cambiaría las cosas ahora. Todos los demás espíritus divinos están sorprendidos por esta donación. Incluso el protagonista se irrita por tal comportamiento. Ese bastardo estaba tratando de controlar su biblioteca con un soborno. El MC mira la donación sin decir nada. Comienza a pensar en el nombre del donante, un gran poder con ese apodo, alguien que podría donar tantos puntos. Solo podría ser una persona, la afiliada al dominio celestial, el dragón blanco del oeste. Había imaginado que algunos espíritus divinos famosos eventualmente encontrarían su biblioteca. Simplemente no esperaba que sucediera tan rápido. Julian dice que está sorprendido de que uno de los 4 dragones del mar estuviera en su biblioteca, lo que hace que el donante levante la barbilla con arrogancia. Hace otra donación de 10.000 y le dice que no sea tan duro. ¿Cuánto pensaba que los espíritus hablaban entre ellos para formar camarillas? Tratando de ser un poco más diplomático, el MC se ríe y repite en un tono de interrogación lo que quería decir con moderadamente. Volviendo rápidamente a su postura seria habitual, dice que no puede hacer eso, lo que deja a todos los espíritus divinos en total silencio. El Rey del Mar del Atardecer pregunta qué se suponía que significaba eso, y el MC responde que no significa no. ¿No fue su respuesta lo suficientemente clara? Llega una tercera donación de 10.000 con el rey preguntando cuánto costaría que el MC inclinara la cabeza ante él. Su orgullo había sido herido. Julian permaneció impasible. No importaba cuánto donara, no haría ninguna excepción a las reglas que él mismo había creado. No podía ser sobornado con puntos, poder o autoridad. No sería coaccionado y no cambiaría su decisión por nada. El espíritu divino se enfurece increíblemente ante esa respuesta, pero todo lo que dice el MC es que depende de él aceptar eso o abandonar su transmisión. En el mundo real, Irun ve una luz roja aparecer sobre su mascota y la del MC y se pregunta qué era eso. Al notar el cielo rojo, el MC piensa que debe estar tan furioso que su poder está cruzando reinos, lo suficiente como para que incluso él lo vea. De repente, el sistema Génesis se activa cuando un poderoso rayo rojo se estrella contra la realidad misma. Mientras exista el sistema, el espíritu divino no podrá liberar su poder de manera irresponsable. Llega una nueva donación de 10.000 junto con un mensaje del Rey del Mar, diciendo que solo tiene que arrastrarse como él quiere. El dinero compra todo. Sigue haciendo más donaciones de 10.000, preguntando si eso es suficiente, pero el MC no se inmuta. Abriendo la ventana de bloqueo, le agradece las donaciones. Habría hecho un comentario odioso al cajero, así que ahora sería ascendido a bloqueado por la biblioteca. El sistema informa que el Rey del Mar del Atardecer ha sido removido de la biblioteca, lo que deja a los otros espíritus atónitos, pero el MC sonríe. Dice que las reglas son las reglas, pero si todos las siguen, las cosas estarán mejor. De repente, una luz roja aparece de nuevo, apareciendo detrás del MC. Un mensaje rojo grita y lo llama bastardo. Rayos de luz brotan de él. El espíritu divino había regresado. El MC está impactado. ¿Cómo logró burlar el bloqueo del sistema? Pensar que tenía ese tipo de poder era a la vez increíble y aterrador. Unión dice que entiende su ira, pero que había cruzado la línea. Esto enfurece aún más al dragón blanco, y este insulta al MC. Ser baneado después de tantas donaciones era una humillación del MC que no podía tolerar, y hace una clara amenaza al chico. Con calma, el MC dice que nunca insultó ni siquiera a los 36 cielos, y mucho menos al dragón blanco del oeste.
solo removió al huésped que violó una regla. El espíritu divino le grita al MC, preguntándole cómo se atreve a hablarle así. Una nueva ventana aparece. Michael había entrado a la biblioteca. Hace una donación de 100 puntos y pregunta qué está pasando. Julian y el espíritu divino están confundidos al ver a Michael allí, y el sistema Génesis se activa una vez más. El sistema anuncia que se ha detectado una anomalía y confirma el objetivo, el dragón blanco, por usar una cantidad excesiva de poder. De acuerdo con las reglas del sistema, se iniciará un procedimiento estándar. Un rayo golpea la ventana del espíritu divino, haciéndolo gritar de dolor. Esto asombra al MC. El sistema fue capaz de someter incluso a uno de los espíritus divinos más poderosos del mundo mixto. Finalmente, el rey del mar del atardecer es expulsado a la fuerza de la biblioteca de Yujin y la ventana del sistema se desvanece. A pesar de la conmoción que acababa de ocurrir, el MC dice que seguir las reglas evitará incidentes, pero cualquiera con quejas puede hablar ahora. Ninguno de ellos se atreve a ir en contra de las reglas de la biblioteca y algunos todavía estaban observando a Michael en silencio. El ángel tuvo un efecto en ellos. Llamando a Irun, dice que como no hay más quejas, pueden proceder como de costumbre y le dice que hoy van a despejar otro dominio. Despejar otro dominio como Constantinopla sería demasiado. Así que hoy, harán algo más fácil, lo que deja a los espíritus un poco decepcionados. Les dice que no actúen de esa manera. No están entrando en un dominio mental solo para perder el tiempo, y todos están contentos de ver a Hiram. Una vez listos, entran en un bosque llamado The Outland Wildlands. Ese lugar ciertamente se veía muy diferente de lo que estaban acostumbrados a despejar, y los espíritus están de acuerdo con el comentario. En primer lugar, necesitaban encontrar dónde estaba la línea divisoria del área, y dice que hará la presentación con Hiram. Antes de que pudieran empezar a hablar, alguien los llama, y ambos se dan la vuelta para ver quién es. 4 recolectores estaban allí, y el que parecía ser su líder pregunta si los 6 de ellos podrían cazar juntos. El hombre pregunta si son solo ellos 2, y el MC responde que sí. Dice que normalmente cazan en grupos de 6, pero perdieron 2 compañeros en ciertas circunstancias ya que cazar con solo 4 era más difícil. A Hiram le parece extraño. Era como si no supieran quiénes eran. ¿No oyeron los rumores o su apodo? Estaban allí para despejar el lugar de una vez por todas, por lo que formar equipo con personas que solo querían cultivar no era la mejor idea. La chica estaba a punto de rechazar la oferta, pero el MC da un paso adelante y dice que era perfecto. En realidad estaban buscando un equipo. Mirando al grupo, está confundida sobre por qué decidió formar equipo con esos tipos. Mirando más de cerca, nota a una mujer rubia muy hermosa con ellos y empieza a pensar. Una rubia que es impresionante y con un cuerpo como ese. Hiram empieza a ponerse nerviosa y se obliga a admitir que realmente era hermosa, y el MC nunca había reaccionado incluso cuando Hiram lo tocó. Ella entra en pánico preguntándose si ese era el tipo de mujer que le gustaba a Joan, y no pude evitar reírme del hecho de que claramente le gusta. Después de que el acuerdo entre ellos se finaliza, el MC llama a su recolector, que ya había recuperado su semblante serio. Con una expresión aterradora, dice que es un placer conocerlos a todos, lo que deja al líder del grupo un poco confundido por cómo habló. Se alejan diciendo que van a agarrar sus cosas, y el MC está de acuerdo en que solo los esperará allí. Satisfecho, mira a Hiram, que todavía está seria, y ella dice que entiende que todo el mundo tiene gustos diferentes. Estaba realmente molesta. La chica empieza a llorar, diciendo que si se pone a dieta, ella también podría verse así, pero el MC no lo entiende y le dice que pare. Joyeon de repente se acerca a ella, haciéndola un poco nerviosa. Sonrojándose, pregunta si realmente quiere hacer esto en un lugar como ese. No se está quejando, pero había muchos espíritus divinos observando. Ignorando el sinsentido de la chica, le pide que escuche atentamente lo que tiene que decir. Ese grupo está formado por saqueadores de cadáveres. Ella escucha eso y se queda sin palabras por un momento. La escena cambia, y vemos al grupo saqueando a un recolector que no había sobrevivido allí. ¿Podría haber sido uno de los 2 que dijeron que perdieron? Su líder parecía bastante satisfecho con lo que sacaron del cuerpo, y ahí es donde termina el capítulo. Estos ladrones se ganaban la vida robando historias y textos de otros recolectores porque eran demasiado cobardes para crear los suyos propios. Contratan máscaras y se acercaban a los 2 solo para robar sus historias al final, pero el MC dice que no era solo eso. Entre esos saqueadores no solo había ladrones, sino también algunos asesinos, personas que solo estaban allí porque disfrutaban matando. La chica está de acuerdo con lo que está diciendo y dice que probablemente sea cierto,
pero todavía tiene una pregunta. ¿Cómo sabía que esos tipos eran carroñeros de cadáveres? Incluso los espíritus divinos tenían curiosidad por eso. Recuerda que el líder había dicho que era difícil cazar en grupo antes, pero su ropa estaba demasiado limpia para personas que habían estado cazando. Ese lugar era un pantano. El agua llegaba hasta las rodillas de la gente, y cualquier movimiento salpicaría barro por todas partes. No deberían haber estado tan limpios. Lo que era aún más extraño era cómo se acercaron a ellos como si no supieran quiénes eran los dos. Incluso si no lo sabían, seguía siendo sospechoso. Acercarse a dos extraños y pedirles que formaran equipo era extremadamente sospechoso. Ella pregunta por qué no rechazó la propuesta entonces. Él pregunta, ¿qué diversión tendría eso? Luego habla con los espíritus sobre los villanos que se acercaron a ellos, pensando que eran presa fácil. Si gente así se acercara a ellos, ¿simplemente los evitarían? ¿Qué habrían hecho los demás en el lugar del MC? Todos allí, incluyendo a Miguel, están de acuerdo en que no debería dejarlo pasar y que los dos deberían aplastar a ese grupo de villanos. El plan era fingir no saber nada, hacer lo que los villanos esperaban que hicieran, y luego atacar cuando el momento fuera el adecuado. ¿No sería esa una gran historia? Irán pregunta si realmente se dejarán engañar por esto, y el MC responde con otra pregunta. ¿Sabes qué tipo de persona es más fácil de engañar? La respuesta fue, aquellos que piensan que saben más de lo que realmente saben, y que creen que lo que ven es la totalidad del mundo. Aquellos que están empapados de superioridad y piensan que su conocimiento es la única verdad. Esas eran las presas favoritas de Yuyan. Un Shopa-Bulbasaur es encontrado e inmediatamente derrotado. El líder Ghoul felicita a Irán por derrotarlo de un solo golpe, y la chica rubia también empieza a halagarla. Nerviosamente, el líder se pregunta por qué la emperatriz de la espada era tan fuerte. Simplemente no se habían cansado de cazar monstruos todo este tiempo. Yuyan se estaba alejando un poco cuando el líder le preguntó a dónde iba, y el MC respondió que necesitaba encargarse de algo rápidamente. El líder dijo que era peligroso para él ir solo y le pidió a un chico llamado Jong-un que lo acompañara, asumiendo que el MC solo iba al baño. Nervioso, el chico de pelo plateado aceptó la orden y dijo que iría con él. Yuyan acaba de ver esto. No parecía que fuera a objetar. A través de la telepatía, lamenta a Irán que el grupo probablemente actuará ahora que están separados y le dice que se mantenga alerta e intervenga si es necesario. Los dos se alejaron del grupo principal. Yong-Bon parecía incómodo como si no estuviera cómodo con la situación. Al notar este comportamiento, el MC pregunta si todo estaba bien con él, lo que pone al chico aún más nervioso. Yoden dice que si algo va mal, puede contárselo, pero ya está pensando que lo sabe todo. Había visto en sus libros que los tres que se quedaron con Irán eran escoria total, pero este chico era diferente, parecía normal. Con voz temblorosa, le pregunta al MC si su nombre es Yo-Yan. Todavía nervioso, le susurra al narrador que huya lo más lejos posible, y esta acción sorprende al espíritu divino. Sudando a mares, le dice al MC que los otros tres eran asesinos y que lo habían obligado a quedarse con ellos. Incluso había sugerido que eliminaran a 2 personas más. Intentó negarse, pero sintió que Wu Yan lo mataría si decía que no. Y ahora, al final, era uno de ellos. Queriendo ayudar al MC, le ruega a Yu Yan que escape y dice que mentiría y diría que lo mató para intentar ayudar también a Irán. Pero el MC tenía curiosidad. Quería saber por qué ese grupo quería eliminarlos. El chico dice que un narrador de una división famosa lo había solicitado, y el MC se interesa más. Los espíritus divinos se conmueven por el chico porque realmente estaba tratando de ayudar al MC y a Irán. Jo-Yeon también está complacido por esta actitud. Jo-Yeon entonces decide quedarse ahí en lugar de huir, lo que asusta al chico, y el MC explica que ya lo sabía todo. Aún más nervioso ahora, el narrador se tranquiliza con el MC que dice que no necesita preocuparse. Ha demostrado ser una buena persona. Yeon-un está a punto de preguntar si la emperatriz de la espada estará bien cuando los dos escuchen un grito de donde estaba ella. El MC dice que cree que casi todo ha terminado. Al llegar al lugar donde estaban los otros 4, los 3 ghouls estaban esparcidos por el suelo como bolsas de basura derrotados. Yeon-pon está impactado de cómo había logrado derrotar a 3 recolectores por su cuenta, y el MC dice que ni siquiera hay necesidad de atarlos. Mirándola, piensa que esperaba que pretendiera ser débil cuando le dijo que peleara sola, pero simplemente siguió su orden. Los 3 empiezan a despertarse, y el MC les dice que se apresuren y se levanten. No es como si la emperatriz los hubiera matado. Bon Yeon todavía estaba aturdido pero recuperando la conciencia hasta que se da cuenta de lo que está pasando y ve que Yeon-mun está bien.
Le grita al chico preguntándole si los delató y lo llama traidor, pero no dicen nada. Jo-yeon se pone delante del chico que todavía está siendo insultado por Bon-yeon. El MC pisa el brazo del líder de la banda, haciéndolo gritar instantáneamente de dolor y dice que va a explicar la situación en la que está. Ese hombre, Bak Bon-yeon, un recolector de clase 7 involucrado en el asesinato de más de 10 personas junto con la participación en otros crímenes. Judian dice que tenía planes de eliminar a un hombre sin nombre y a la emperatriz de la espada. ¿No es así? Ahora viene la pregunta importante, ¿quién lo contrató? Jadeando, el hombre intenta actuar con dureza, diciendo que no dirá nada, pero el MC pregunta si no tiene miedo de la ley y la justicia. Grita que lo peor que pasará es que irá a la cárcel, y los espíritus divinos dicen que el MC debería simplemente eliminar al criminal allí mismo. El MC no dice nada, lo que hace que Bon-yeon tenga más confianza en sus amenazas y grita aún más fuerte. Pero el MC lo interrumpe. Desenvainando su espada, atraviesa al bandido al lado de Bon-yeon sin la menor vacilación. Mirando hacia un lado, Bak está confundido al ver eso, y el MC sonríe, diciendo que eso era suficiente. Impactados, los otros dos miran a su compañero, ahora yaciendo sin vida en las aguas del pantano del dominio mental. Inmediatamente son tomados por el terror y empiezan a gritar, rogándole al MC por misericordia, pero él simplemente sonríe sin decir una palabra. La chica gritando empieza a suplicar diciendo que no fue su culpa, que él fue quien la hizo hacer lo que hizo. Pero el MC levanta su espada. Hiram agarra el brazo del MC, la mira, preguntándose si estaba tratando de evitar que eliminara a otro bandido. Tal vez pensó que era una persona horrible por hacer eso, pero entonces ella también desenvaina su espada. Con un golpe diagonal, corta a la chica, que rocía ketchup por todas partes y se derrumba al otro lado de Won-haen, también sin vida. Jun-yeon observa la escena con incredulidad. Poco sabe que ella solo lo hizo para desahogar sus celos en la chica, y eso me hizo reír mucho. Satisfecho, el MC dice que puede haber subestimado a la chica. Mientras tanto, Woo-yeon mira a su compañero, horrorizado por la escena. Hiram entonces dice que ella se encargará de él, y el capítulo termina así. Suburasi, ¿no estás de acuerdo conmigo? El capítulo comienza con Hiram ya con ropa limpia. Creo que el autor olvidó lo que pasó al final del último capítulo. Acercándose a Bonnie lentamente, dice que se dio cuenta de algo durante la batalla de Constantinopla. Lo único que necesitaba hacer, para alcanzar su meta, debe estar lista para hacer lo que sea necesario. El hombre grita desesperado rogando que lo perdonen. Ahora que sabe que no va a salir de esta con vida, empieza a tratar de salir de ella con palabras. Los bandidos son todos iguales. Woo-yeon dice que se arrepentirán de matarlo, mientras que el MC pregunta si sabe algo. Ni siquiera tiene derecho a negociar nada. Tratando de ganar a través de las palabras, el hombre dice que si lo matan allí, nunca descubrirán que narrador lo contrató en primer lugar. Jun-jun dice que fue Hinpon de la división Pentagrama de Celestial Body Incorporated. Al escuchar ese nombre aplasta la esperanza de Bon-yeon. Desesperado, el hombre pregunta cómo lo sabía, y el MC entonces pregunta si realmente pensó que no sabía sobre el trato secreto entre ellos. Dando la espalda a la escena, Jo-yeon dice que guiará al resto a Hiram, y ella finalmente termina cubierta de ketchup otra vez. Grita aún más desesperado, rogándole que no se acerque a él, y también clama por alguien que lo ayude. Woo-yeon grita por Young-won en desesperación, rogándole que lo ayude, pero el chico también estaba conmocionado por lo que estaba presenciando. Inquebrantable, Hiram se paró frente al bastardo que intentó lastimarla a ella y a su futuro amado. Sí, ya estoy animándolos a que estén juntos. Lágrimas empiezan a caer del rostro de Moon-haen. Ya sabía que no había vuelta atrás. Su último vistazo fue de la espalda del MC, y cuando lo miró, su rostro tenía una grotesca sonrisa psicópata. Entonces finalmente, con solo un único golpe de la espada, su cabeza se separa de su cuerpo. Judian estaba satisfecho. Ver la caída de aquellos que pensaban que lo sabían todo y despreciaban a los demás era profundamente satisfactorio. Sabía que esto podría ser una forma distorsionada de justicia, pero era un aspecto inevitable de su naturaleza humana, una marca imborrable dejada después de soportar ese terrible primer mundo. Incluso podría parecer un poco extraño, pero no podía evitarlo. Era quien era, y estaba feliz y disfrutándolo. Mirando hacia arriba, el MC simplemente dice que espera que Hinpon de la división Pentagrama lo entretenga tanto como lo hicieron esos tres. Emocionados, los espíritus divinos dicen que la historia fue espectacular, incluso si algunos todavía querían más, y Aun-moon observa la escena aturdido. Cayendo hacia atrás, no podía procesar lo que acababa de experimentar.
La cabeza de Bunyan yacía a su lado, y verlo lo deja tan horrorizado que termina vomitando por el asco y la desesperación. Los dos lo miran mientras se pregunta qué había hecho. Cuando pensó que podía ayudar a alguien por primera vez en su vida, esto sucedió. Y pensar que su supuesto coraje no había significado nada, ya que había sido engañado por los dos desde el principio, entonces se pregunta por qué. Gritándoles a los dos, pregunta por qué mataron a sus compañeros, pero el MC dice que si no lo hubieran hecho, ellos habrían muerto en su lugar. Yeon-pong grita que si simplemente hubieran huido, nadie habría tenido que morir, pero todo le parecía una broma. A los narradores no les importan los humanos. Grita que el MC no sabe nada. Él nunca tuvo que sufrir en la vida y no tiene nada por lo que luchar, por eso no le importa. Jo-hyun dice que todos tienen un papel único en la vida. Simplemente rechazaron el suyo porque querían más, así que arriesgaron sus vidas persiguiéndolo. Para Yeon-moon, podría parecer que fueron elegidos, pero en realidad, eran como el chico de allí. Temblando y llorando, el chico pregunta por qué era como era. Junian responde que él aceptó su realidad. Mientras ellos persiguen la realidad que quieren crear al final, furioso, el chico grita, preguntando qué puede hacer siquiera si todos sus esfuerzos terminan en fracaso, sin importar cuánto lo intente. Junian observa la desesperación del chico, pero simplemente dice que el mundo humano es pequeño. Él se confunde, creyendo que todo lo que ve y siente es todo lo que existe, y cuando alguien lo etiqueta como un fracaso, lo cree como la verdad del mundo, y solo piensa que esa es toda la verdad del mundo porque su enfoque está completamente en sí mismo. El chico todavía parece confundido por estas palabras. El MC explica que al mundo real no le importa, no lo culpa por nada, ni siquiera sabe que existe, ni intenta hacerlo. Si quiere cambiar las cosas, necesita comenzar por cambiar su visión del mundo que lo rodea y mostrar a los demás quién es realmente. Eso podría ser difícil, pero es un camino mejor que simplemente renunciar a lo que quiere sin siquiera intentarlo. Después de ese discurso, decide irse. Irán pregunta si estaba bien dejarlo así, pero el MC dice que está bien. El chico estará bien. De vuelta a limpiar el dominio, la chica sigue destruyendo todo a su paso con facilidad hasta que llegan al jefe final llamado Lepra. Con un salto masivo, Hiram se pone fuera del alcance del monstruo vegetal y con un golpe de su espada, lo remata. Eso fue demasiado fácil. Ganan varias recompensas diferentes por limpiar este dominio y la historia del desmalezador junto con la resina del jefe. El dominio comienza a desvanecerse y algo llama la atención de la chica. Le parece interesante que toda la suciedad del dominio desaparezca después de vencer al jefe y él explica que todo desaparece excepto las heridas y las recompensas. Después de la explicación del MC, ella quiere hablar sobre otro tema, diciendo que él ha estado perdido en sus pensamientos desde antes. El MC sigue pensando que solía creer que la gente no podía cambiar, pero ver que el libro de ese chico cambiaba de color cambió su perspectiva. Tal vez realmente había algunas personas que podían cambiar su propio destino. Él le dice que no es nada y dice que es hora de irse. Al regresar a la realidad, se encuentran con varios recolectores llorando porque no pudieron entrar al dominio antes que ellos. Los espíritus divinos se divirtieron con la desesperación de los recolectores mientras lloraban, queriendo una compensación por su pérdida. Sin molestarse por ellos, el MC dice que ya obtuvo todo lo que quería de allí y llama a Hiram para que se vaya. De vuelta en la compañía de Surin, Hiram comienza a relajarse, diciendo que está cansada, mientras que la otra chica pregunta cómo estuvo el trabajo hoy. Hiram dice que no hubo nada especial, pero recibieron varias recompensas por limpiar completamente el área. Curioso, el MC le pide a la chica que le muestre su ventana de estado, y ella acepta de inmediato. Analizando los datos, se ve un poco frustrado y notando su expresión. Ella pregunta si algo anda mal, y él dice que todo allí era demasiado vago. Era como si todas sus habilidades estuvieran demasiado simplificadas, aunque estaba creciendo a un ritmo rápido. La chica está de acuerdo en que es extraño, pero él dice que es muy problemático, porque los deja en la oscuridad sobre su verdadero potencial. En la vida pasada del MC, las métricas de estado para todos los recolectores eran mucho más detalladas, a diferencia de ahora. Le pregunta a la chica si trabajó duro para crecer y al revisar su estado vio que, ¿cómo se sentiría? Ella responde desesperada. Ese era el problema. Era como si esto fuera intencional, para desmotivar a los recolectores usando métricas poco claras. Había alguien detrás de esto. Hasta entonces, el MC pensó que el apocalipsis fue causado por recolectores que se volvieron perezosos, pero la causa real podría ser más profunda que eso. Era demasiado pronto para sospechar de algo,
pero si su teoría de que alguien podría estar detrás de esto resultaba ser cierta, las cosas se pondrían interesantes. Jojen comienza a reírse en voz baja, pero Hiram lo escucha y se preocupa. El MC la tranquiliza, diciendo que no es nada, pero está pensando que aquellos en las sombras que intentan controlarlo todo podrían venir tras él. De esa manera, podrá disfrutarlo verdaderamente cuando los derribe a todos. Suryan había salido por un momento, pero ya estaba regresando a la compañía. Hiram pregunta a dónde había ido, y ella responde que fue a una reunión con las revistas y dice que pronto hará una entrevista. La chica entra en pánico, y Suryan explica que era hora de que ella comenzara a exponerse al mundo. Los recolectores son como celebridades, explica el MC, y estas cosas son parte de la vida. Para que se la conozca, una entrevista es una gran idea. Hiram es molesta y no quiere participar en entrevistas, pero el MC dice que el dinero entrará como agua que cae por una cascada mientras lo hace. Ella inmediatamente cambia su actitud y pregunta cuánto obtendrá. Jeon dice que unos cientos de miles serían poco, y ella está de acuerdo con todo. Cambiando un poco de tema, Suryan pregunta qué estaba haciendo el chico, y él dice que está trabajando en un arma. Hiram encuentra eso extraño ya que era solo una vieja espada barata de la tienda del sistema, y el MC está de acuerdo con eso. Él le pide que abra su ventana del sistema y revise la información de la espada, y ella dice que era una antigua espada de algún sayo. ¿Se suponía que eso era bueno? El MC explica que este nombre es relativamente famoso en el mundo mixto, un imperio conocido por su ingeniería mágica que hizo historia. Esa espada era una antigua reliquia de este imperio sayo. El MC lo sabía, pero el mundo actual en el que estaba aún no tenía ese conocimiento. Este era un objeto oculto que ni siquiera se podía encontrar dentro de los dominios de la mina. Unión le dice a Hiram que necesita comenzar a entrenar su habilidad de ataque principal, lo que deja a la chica confundida. Apuntándola, el MC explica que pronto se convertirá en una recolectora de clase media y necesita una habilidad que coincida con su físico. Resulta que se había saltado el proceso que la mayoría de los recolectores tardan años de sufrimiento en desarrollar, haciéndolo a una velocidad impresionante. Por eso necesitaba desarrollar una técnica digna de una historia de nivel medio o alto. Hiram pregunta si esas historias no son demasiado caras, y el chico responde que hay una manera de obtenerlas casi gratis. Él le pide que abra su tienda y busque una historia de bajo nivel llamada Pasos de Trueno. Ella lo encuentra, y vemos que cuesta 100 puntos. El siguiente fue la habilidad interna Berserker de Trueno en las historias de nivel medio. Y finalmente, Furia de Tormenta en las historias de bajo nivel. Se suponía que Hiram debía comprar esas 3 historias, pero Suryan pregunta si esas no eran conocidas por ser basura. Nadie podía manejar la velocidad otorgada por los pasos de trueno. La habilidad de Berserker de Trueno era tan fuerte, que hacía que el cuerpo del usuario se contorsionara todo el tiempo. Y finalmente, en el caso de la Furia de Trueno, era una habilidad de espada extremadamente inútil. Estas 3 habilidades juntas eran conocidas como los 3 hermanos inútiles. Eso deja a Hiram en shock. ¿Era realmente seguro aprenderlas? Jeon le pregunta a la chica si no confía en él, y ella instantáneamente decide comprarlas porque está enamorada de él y lo obedece incondicionalmente. Después de adquirir las habilidades, ella pregunta si debería aprenderlas todas a la vez y luego las inserta en su cuerpo. Un rayo comienza a surgir del cuerpo de la chica, sobresaltando a Suryan, mientras que el MC inmediatamente se pone frente a ella. Él coloca la espada entre el rayo que emanaba del cuerpo de Hiram y la espada comienza a cambiar su hoja. Suryan está asustada por esa transformación, y vemos que se convirtió en una espada completamente diferente impresionando al MC. Sorprendida, la chica pregunta si esa era la forma original de la espada, y Yu Jian se la entrega, diciéndole que tenga cuidado con el rayo. Mirando la hoja, piensa que sabía que era una espada hermosa cuando escuchó sobre ella, pero en persona, era aún mejor. Hiram tenía una postura seria ahora, parecía que finalmente había absorbido la historia que compró. Él pregunta si está sintiendo alguna incomodidad, pero ella dice que no está sintiendo nada especial. Ahora era hora de que ella abriera su ventana de estado y analizara la habilidad que ganó al combinar esas 3 historias. Las 3 habilidades de rayo habían desaparecido de su árbol de talentos y fueron reemplazadas por algo llamado espada de rayo celestial. Esta pieza oculta era capaz de permitirle controlar el rayo que cae del cielo. Era una habilidad mayor que cualquier otra de alto rango. Hiram estaba aún más enamorada del MC y salta para abrazarlo, pero el chico nota el movimiento y esquiva rápidamente. Él le dice que no puede tocarla hasta que aprenda a controlar el rayo, o de lo contrario se electrocutará, y la chica llora.
Poniéndose de pie, ella pregunta cómo sabía sobre esa pieza oculta. Si se lo hubiera mostrado a los espíritus, les habría encantado. La mejor opción era hacerlo sin que ellos lo vieran. De lo contrario, se plantearían demasiadas preguntas y eso sería problemático. Explica que no quería que eso causara problemas, pero le dice que se olvide de eso y le arroja la espada a las manos para que absorba su rayo. Sin que ella necesite hacer nada, la espada comienza a atenuar el brillo de su cuerpo, lo que llama la atención de Surian. Agarrando al protagonista del brazo, le pide que hable con él en privado. Esta vez, no intenta escapar. ¡Qué pícaro! Molesta, pregunta si usó a Hiram como una batería para crear la espada, y él dice que al final funcionó, y que todo fue para ayudarla a ella. Tiene curiosidad ya que parece tan preocupada por Hiram, y ella, temblando, dice que le preocupa que algo pueda salir mal. Si algo le sucede a ella, su oficina podría quedar reducida a cenizas. Así que, en realidad, solo está preocupada por el dinero. Aún irritada, le dice al protagonista que le informe con anticipación si alguna vez planea hacer algo así de nuevo, y eso le hace recordar a Jun Yang que esta chica tampoco era normal. Aparece un mensaje en su sistema, y eso sorprende al protagonista. El remitente era el anciano de la asociación que decía que había encontrado a Du-Jun. El protagonista rápidamente dice que necesita irse y le dice a Hiram que no se aleje de la espada porque tenía algo que resolver en ese momento. Corriendo hacia la asociación, Jo-Jeon comienza a preguntarse por qué está yendo allí en primer lugar. No tenía ninguna razón para involucrarse con ese tipo. Pero, ¿por qué estaba tan concentrado en él? ¿Se enojaría cuando lo viera? Es posible que al final no sienta nada en absoluto. De cualquier manera, quería intentar reunirse con él al menos una vez y llegar al lugar. Dice que quiere hablar con John Mo. Antes de que la recepcionista pudiera llamar al anciano, él ya estaba allí, pidiéndole al chico que lo acompañara, sorprendiéndolos a ambos. A solas en la sala de reuniones, Jeonmo pregunta cuál era la relación entre el protagonista y ese Choi Do-jun. Jo-Jeon responde que no lo conoce, solo ha oído hablar de él en rumores, y eso parece satisfacer al anciano. Poniendo las manos en sus túnicas, dice que gracias a la información que el protagonista le había dado, pudo investigar al chico, y ni siquiera fue tan difícil. Sacando una foto y entregándosela al protagonista, pregunta si ese era el Choi Do-jun que estaba buscando. Abrumado, el protagonista grita que sí es a quien ha estado buscando y pregunta dónde está ahora. El anciano explica entonces que hace 10 años, cuando la Tierra se añadió al mundo mixto, algo sucedió el día de la unificación. Nadie tenía información sobre dónde estaba ese chico. Simplemente se había desvanecido. Y eso deja al protagonista conmocionado, terminando el capítulo. El capítulo comienza con el protagonista todavía aturdido por la información de que Choi Do-jun había desaparecido. Yeon-mo explica que fue uno de los que desaparecieron durante los 99 días de revolución. Cuando la Tierra se unió al mundo mixto, hubo una colisión masiva. Toda barrera de la realidad se derrumbó y las historias se hicieron reales. Ese día se conoció como el Día de la Unificación. ¿Significa eso que la Tierra fue añadida a la fuerza a un sindicato? Mucha gente desapareció de la faz de la Tierra ese día, y hasta el día de hoy, nadie sabe qué causó estas desapariciones. Todo fue un misterio. Se sabía que habían ido a otra dimensión, especialmente porque algunos lograron regresar, pero solo como cadáveres. Aquellos que regresaron vivos de esa otra dimensión regresaron como monstruos. En el futuro, algunos de los desaparecidos regresarían completos y serían conocidos como retornados de otro mundo, pero ese aún no era el caso. Mirando la foto, el protagonista piensa que la desaparición de Choi Do-jun fue realmente una sorpresa. Tal vez había sucedido en su vida anterior. El poder y el juicio que mostró durante el fin del mundo habían sido moldeados por su adhesión a las reglas del otro mundo. Interrumpiendo sus pensamientos, el anciano le dice al protagonista que Do-jun tiene una madre, lo que confunde al chico. Explica que ella lo ha estado buscando desde el día de su desaparición y ahora quiere conocer al protagonista. Jun-yeon está aún más sorprendido, y el anciano pregunta si el chico está interesado en conocer a la mujer. Era comprensible que quisiera conocer al protagonista, considerando que podría ser la única pista sobre su hijo después de años de búsqueda. Levantándose, dice que se reunirá con ella más tarde y pide ayuda al anciano de nuevo si es necesario, y el hombre responde que si es él, en cualquier momento. Sosteniendo la foto con más fuerza, se pregunta si sus propios padres seguían vivos en esa realidad, pero tenía miedo de saberlo. Si existiera en este mundo, ¿qué le habría pasado a su yo del pasado? ¿Podría haber otro Kan Yu-yan en este mundo? Si ese fuera el caso, ¿podría seguir llamando a sus padres, padres?
¿Cómo se sentirían al ver a un Teller en forma humana? ¿Y si pensaran que el protagonista es un impostor? Alguien grita su nombre, devolviéndolo a la realidad. Hiram estaba de pie frente a él, sosteniendo la espada. Pregunta qué estaba haciendo allí y se sonroja. Ella dice que lo siguió porque parecía preocupado cuando se fue, y ella se preocupó por él. Se disculpa por dejarla así, pero dice que está bien. No era nada serio como ella había pensado. Ella dice que realmente se ve bien ahora. La chica lo invita de vuelta a la oficina, y él parece confundido. Curiosa, pregunta si todavía tenía algo que hacer, pero el protagonista no responde de inmediato. Tenía que convertirse en el personaje principal de su historia en esta vida, y la mayor influencia en esa decisión provino de sus padres. Así que incluso si no lo aceptaban como familia, no había razón para que el protagonista tuviera miedo o huyera de su objetivo. VN dice que sí y pregunta si le gustaría ir con él. La chica se emociona mucho y pregunta a dónde van. Sonriendo, el protagonista dice que van a conocer a sus salvadores, porque independientemente de todo, seguían siendo sus padres. En el autobús, Hiram dice que el protagonista es realmente interesante, un Teller que no se mezcla con los demás y tiene un pasado misterioso. Julian dice que está equivocada, pero ella no le cree y dice que algún día él le contará su historia. La chica pregunta quiénes son esas personas increíbles a las que llama sus salvadores y el protagonista está de acuerdo. Realmente son increíbles. Esa respuesta hace que Hiram se pregunte qué tipo de personas lo harían hablar con tanto respeto. Realmente quería aprender más sobre el pasado de Yoo Yeon ya que no sabía nada al respecto. Mirando a la chica, el protagonista se pregunta si Hiram tiene una familia. Podría encontrar esa información en su libro, pero decide hacer algo mejor. El chico le pregunta a Hiram si tiene una familia. Emocionada, pregunta si quiere saber por qué está interesado en ella, pero el protagonista dice que no, y que está bien si no quiere una respuesta. Ella dice que solo preguntó eso porque estaba feliz de que él le preguntara algo, luego dice que no tiene familia, lo que sorprende al protagonista. Sonriendo, dice que tuvo una en el pasado, pero no puede recordar a su padre que huyó justo después de que su madre la diera a luz. Tal vez por eso su madre la maltrataba tanto de niña y decía que no era su hija. Hasta que un día ocurrió una tragedia. Estaba llegando a casa, y cuando abrió la puerta, se encontró con una escena inolvidable. Su madre estaba colgada sin vida después de borrarse a sí misma. Después de eso, no pasó mucho. Eventualmente, terminó en un orfanato donde fue acosada aún más por los otros niños porque era tímida. El protagonista se sorprendió. Estaba a punto de decir que estaba bien ahora ya que su vida era diferente gracias a él, pero de repente grita su nombre. Sonriendo, pregunta qué pasa, pero él termina diciendo que no es nada y comenta que su vida también fue muy dura. La chica dice que no le importa eso. Gracias a él, encontró lo que quiere hacer con su vida y ya no vive como un fracaso. Mirándola de cerca, parecía a punto de romperse por dentro. La emperatriz de la espada que conocía no era así, pero la verdad es que nunca tuvo la oportunidad de conocer a la emperatriz de la espada del pasado. No necesitaba comparar a las dos. Incluso si su mente estaba a punto de romperse, dependiendo de sus acciones, la chica tenía el potencial de cambiar completamente su vida. Le dice que está bien porque nunca la abandonará ni la dejará. Sonrojándose, ella sonríe y dice que ella tampoco lo hará nunca. Estos dos son tan lindos, lo admito. Finalmente, los dos llegan a la parada de autobús donde se suponía que debían bajarse. El rostro del MC estaba pálido por estar allí. Empieza a reconocer todos los lugares a los que solía ir de niño. Todo se veía igual que antes. Lo único que era diferente allí era él. Había un patio de recreo donde solía faltar a clase, y su madre siempre lo encontraba allí cuando lo hacía. Alguien le grita a otra persona llamada Cangura, diciendo que está faltando a clase otra vez, y la chica responde gritando que irá mañana. Ella pasa junto a él, y cuando el MC la ve, se sorprende. Aquí vemos la prueba de que el multiverso realmente existe porque era la versión femenina del MC, y eso lo deja aturdido y confundido terminando el capítulo. El capítulo comienza con la chica y Julian mirándose el uno al otro ligeramente impactados. Una vez más, alguien grita el nombre de Yora. La persona grita que ya le han dicho que cualquiera que huya de sus responsabilidades nunca puede tener éxito. Yora se queja, diciéndole que deje de molestar, mientras que el MC la mira sin palabras. Esa persona frente a él era su madre. La mujer nota la presencia del MC y él se acerca a ella. Ella se disculpa por hablar tan alto en ese lugar, pero él quiere llamarla mamá y lo susurra mientras se acerca. La realidad finalmente lo golpea, y el chico se pregunta qué demonios esperaba que sucediera.
Kang Joo-yeon no existe en esa realidad. Alguien más ya está en el lugar donde él debería estar. Interrumpiendo sus pensamientos, la mujer le pide al MC que la excuse. Mirándolo, ella pregunta si los dos se conocen porque le recuerda a alguien. Yura lo señala, preguntando si ella es la única que pensó eso y si el MC conoce a su padre. Al momento siguiente, ella nota la presencia de Hiram. Esto la hace sonrojar y emocionarse, gritando que esa era la emperatriz de la espada, la que Yura le había contado a su madre. Asombrada, la chica se acerca a Hiram y le pide un autógrafo, mientras su madre le dice que no asuste a la emperatriz. Judian dice que tal vez fue el destino que los cuatro se encontraran así y les pidió a los dos que tuvieran una pequeña charla. Todos van a un café donde se sientan juntos. La madre de Yura le pregunta al MC cuál es su nombre y él se disculpa por no presentarse antes. Era Kang Joo-yeon, un cajero de Celestial Body Incorporated. Yura está extasiada de conocer a un cajero por primera vez y su madre señala que se parece mucho a su esposo y pensó que podrían ser parientes. Jo-in se da cuenta de que su madre notó algo sobre su apariencia, e incluso quiere decirle la verdad, pero desafortunadamente, no puede. Casi saltando de su asiento, la chica luego confirma si el MC es realmente un cajero, y él dice que sí. Ella quiere saber si él podría convertirla en una recolectora, y su madre la regaña, diciendo que eso fue muy grosero. El MC se ríe y dice que no hay nada de malo en preguntar, y la chica se ríe, diciendo que él dijo que estaba bien. Pero su madre todavía está molesta. Respondiendo a su pregunta, es imposible convertir a una persona común en un recolector. Solo pueden hacer contratos con aquellos que ya lo son. La madre dice que eso es un alivio. Pensó que Yuyun podría estar de acuerdo en convertirla en una recolectora, lo que enfurece a la chica. También irritada, la madre grita que necesita reconocer sus propios límites y aceptar cuando algo está fuera de su control. Mordiéndose el labio con frustración, la chica comienza a llorar. Ella sale corriendo mientras su madre grita su nombre, pero decide dejarla ir a donde quiera. Sentándose de nuevo, la madre se disculpa porque su hija muestre su peor lado allí, pero el MC lo reconoce como parte de su edad. Todos los jóvenes deben pensar que ser un recolector es genial, pero la madre dice que solo ve el lado glamoroso de eso y está preocupada por su hija. La peor parte era saber que la chica no tenía talento para convertirse en una recolectora. Esa frase toma al NC por sorpresa. Recuerda haber pasado por lo mismo cuando era niño, su madre diciéndole que no tenía talento para lo que quería hacer. Calmándose, le pide a Hiram que vaya a buscar a Yura y les dé un poco de espacio para hablar, y ella está de acuerdo. Mientras ella se va, Judian dice que nadie debería renunciar a su camino solo por carecer de talento, y su madre está de acuerdo, todos deberían soñar en grande. Pero había más. Ella había aprendido en la vida que los sueños no se logran solo deseando. Judian responde que aún así, ella seguía siendo su hija. Ella está de acuerdo y quiere lo mejor para Yora, pero el trabajo del recolector es duro. Simplemente no quiere que la chica salga lastimada y quiere que crezca bien. El chico dice que ella no estaba equivocada, pero no debería aplastar el sueño de su hija sin importar cuán difícil sea el camino. Molesta, pregunta si debería simplemente dejar ir a la chica, pero el MC simplemente sugiere que le muestre a la chica la realidad de lo peligroso que realmente es. Si ella todavía no renuncia a este camino, entonces no había nada más que hacer. Esto deja a su madre confundida. El MC explica que significa que estaría caminando por este camino plenamente consciente de las dificultades. ¿Pensaba ella que la determinación de la chica era débil? Una simple frase o acto de aliento puede cambiar el destino de una persona. Joan cree que una conversación honesta entre los dos podría traer más claridad. Espera que pueda creer en los sueños de su hija al menos una vez más. No importa cuán difícil sea, necesita soñar en grande. Si Yura sigue sus sueños, puede convertirse en la protagonista de su vida. La madre reconoce las palabras que usó el MC. No importa cuán peligroso sea el camino, si el objetivo de alguien se encuentra al final de él, no pueden ser detenidos. Él pide una vez más que la madre de Yura crea en los sueños de su hija. La mujer finalmente cede y dice que tal vez había reprimido el potencial de Yura por preocupación. Cambiando de tema, le parece asombroso lo mucho que se parecía a su hijo adulto. Aunque era la primera vez que se conocían, era fascinante. El MC da una risa incómoda cuando la puerta del café se abre. Mirando para ver quién entró, los dos se giraron para mirar. Yura y Hiram estaban allí, pero la pequeña todavía parecía muy molesta. Jo-Eyan se excusa con su madre y dice que le gustaría hablar con Yura en privado, y ella está de acuerdo. El chico luego pregunta si a ella le gustaría hablar con él por un momento y todavía molesta, ella parece estar de acuerdo.
Él pregunta por qué quiere convertirse en una recolectora, y ella pregunta si él se va a reír de su respuesta. Él dice que no lo hará. Yura dice que siempre parecen tan geniales y seguros de sí mismos con vidas increíbles. Probablemente piensa que esa es una respuesta tonta. Joo Yeon dice que no, porque él también tuvo un sueño similar. La chica está sorprendida. El MC dice que cualquiera puede soñar. Lo que importa es la determinación. Luego pregunta si ella está dispuesta a arriesgar su vida por ese sueño. Ella se ve confundida, y Joo Yeon explica que Hiram estuvo al borde de la muerte varias veces por su sueño. ¿Estaba Yura dispuesta a hacer lo mismo? Frustrada, ella no puede responder, pero el MC le dice que no necesita responder ahora, solo que un día, ella necesitará tener una respuesta a eso. La chica luego pregunta si el MC realmente piensa que ella tiene el potencial para alcanzar su sueño. Si ella realmente quisiera convertirse en una recolectora y tuviera la determinación para ello, ¿él creía que ella podría tener éxito? Sonriendo con confianza, el MC dice, sí, ella puede hacerlo. Él piensa que si alguien le hubiera dicho lo mismo, su vida habría sido diferente en aquel entonces. Podría asegurarle como un cajero que ella podría tener éxito porque él quería que ella cambiara también. Por encima del rostro sonriente y feliz de la chica, su libro brilló con un mayor potencial. Eso fue suficiente. Mientras se despiden, Yura les agradece por todo lo que hicieron por ella ese día y dice que desearía poder quedarse con ellos un poco más, pero es hora de irse. Yudian dice que espera que todo lo que ella desee se haga realidad y que fue genial conocerla, y Yura dice que ya sabe que todo saldrá bien. Finalmente se despiden, pero la madre del MC no dice nada. El MC y Hiram están esperando en la parada del autobús a que llegue, y la chica se da cuenta de que parece muy feliz, pero él cambia de tema. Al momento siguiente, alguien llama a Join por su nombre, y él se gira para ver quién era. La madre de Yoora se acercaba a él, y el chico pregunta qué pasa. Levantándose, el MC le pide a Hiram que espere un poco para poder ver qué pasó. A medida que se acerca a la mujer, le pregunta qué pasa, y ella dice que tenía algo que decirle antes de que se fuera. Al momento siguiente, abraza al MC y dice que ha trabajado duro todo este tiempo. Eso toma a Yuban por sorpresa. Su cara comienza a sonrojarse y las lágrimas titubean en sus ojos.